Capítulo 12. Capitán Atom te quiere para resolver un misterio. Todo el equipo estaba reunido en la sala de misiones, pero no usando sus trajes sino su ropa normal, ya que no estaba allí por una misión, sino por una clase especial. El miembro de la Liga de la Justicia, el Capitán Atom, estaba impartiendo. Los 7 usando cubos de plástico como escritorio y silla, y a lo contrario de lo que se pensaría de que un superhéroe te esté dando una clase, cada uno de los jóvenes héroes estaban muertos de aburrimiento. Cuando su misión se basa en evasión, deben resistir las ansias de la ofensiva, dijo el Capitán Atom. Robin rodaba sus ojos detrás de sus lentes oscuros y cruzaba los brazos pensando cuántas veces Batman le habrá dicho esto una y otra vez. Lo último que querrán es ponerse en riesgo a sí mismos o al equipo. Wally tenía una expresión de aburrimiento infinita mientras comía una banana. Porque una operación encubierta significa mantenerse en las sombras. Artemisa jugaba con la goma de mascar en su boca estirándolo o haciendo pequeños globos. Ocultar su identidad, infiltrar sus objetivos. Kaldur parecía estar escribiendo anotaciones sobre lo que Capitán decía, pero en su lenguaje hablante, se podía leer el nombre de Tula. Y eso significaría un avance en su investigación. Peter, siendo el único con el traje puesto, sostenía su cabeza con ambas manos, en parte un intento de evitar golpearse la cabeza, y esperaba que uno de los poderes del héroe atómico no sean los rayos X para no ver su expresión de aburrimiento. Para él, era como volver a las lecciones de liderazgo que Shield le había obligado a tomar, estudio y largas horas de vigilancia. Incluso Miss Martian, quien siempre estaba dispuesta a aprender más sobre lo que la Tierra tiene para ofrecer, estaba aburrida y mirando al clon kryptoniano a su lado. Y por supuesto, ustedes deben mantenerse siempre alerta, fue Superboy quien finalmente bostezó por el aburrimiento, interrumpiendo a Capitán Atom. ¿Esto es aburrido o no? Oh, no capitán, es bastante, dijo Megan intentando encontrar las palabras adecuadas. Sí, aburrido, dijo Superboy haciendo que todos lo miren, cuando interiormente coincidían con él. Está bien, pasemos a la práctica. El capitán hizo desaparecer las pantallas detrás de él para hacer aparecer otra con un archivo que decía confidencial. Este es un caso sin resolver, de la época de Vietnam. Esto llamó la atención de todos en el equipo, más aún cuando vieron la foto de quien parecía ser un oficial militar junto con el resto de su información. Capitán Nathaniel Adams, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, condenado en 1968 por el asesinato del general de la Fuerza Aérea Clement Lemar. Adams murió en prisión, pero he recibido una confiable de que él fue incriminado. ¿Y cómo entramos nosotros?, preguntó Spider-Man. Su misión, investigar, demostrar la inocencia de Adams o reconfirmar su culpabilidad y reportármelo. ¿En serio? ¿Necesitas miembros superpoderosos para esto?, preguntó Superboy. Bien, entonces, continuaré con la explicación. No, gritaron todos a la vez. Washington, después de Cristo, el Pentágono. Les tomó unas cuantas horas al equipo el poder empezar con la misión, ya que se habían separado en 3 grupos para interrogar a diferentes personas en relación al caso, que estaban en diferentes ciudades y estados. Entrando en el Pentágono ahora, pensó Miss Martian en modo invisible, usando su telequinesis para abrir una de las ventanas desde dentro, vagó por los pasillos hasta que finalmente encontró un baño de mujeres todo despejado. Luego de revisar que no hubiera nadie más en el baño, se volvió visible para luego cambiar de forma a una mujer adulta rubia con lentes y uniforme militar. Estoy lista una vez más, volvió a caminar por los pasillos, hasta que encontró la oficina que buscaba. General Eiling, señor, dijo Miss Martian haciendo el saludo militar. Descanse, capitana, sientes, dijo el general West Eiling detrás de su escritorio, y explíqueme por qué el juez defiende que la oficina del general está reabriendo este caso. Con todo respeto, no tengo la libertad para decir eso, señor. Usted fue el juez en la corte marcial de Adams, lo que lo hace un posible testigo. ¿Testigo de qué? El caso Adams fue fácilmente resuelto. El general parecía no querer hablar del caso, ignorando completamente que Robin estaba en la ventilación de la oficina, grabando la conversación con audio y video. ¿Por qué no solo me dice lo que usted recuerda, general?, insistió Miss Martian. Muy bien, el capitán Nate Adams era un clásico rebelde, nos conocíamos escasamente antes del incidente. De hecho, yo conocía mejor a su víctima. Adams culpaba a Lemar por una emboscada de Vietcong, como si cualquier oficial lograra intencionalmente matar a sus propios hombres, pero Adams no quiso escuchar razones, así que lo mató. Fue atrapado en la escena por un policía militar, el sargento Polk, creo que ese era su nombre. Yo aún era coronel cuando me encargué de eso. Encontré a Adams culpable y lo sentencié de por vida. Resultó ser una sentencia corta. Adams se quitó la vida antes de terminar el año. Las Vegas, teniente Yarrow.
Preguntó Peter, usando una gorra y la gorra de una sudadera para ocultar su rostro, acompañado por Superboy, quien fue convencido por Peter para usar lentes y usar su camiseta volteada sin mostrar el símbolo para ocultar su identidad, y Wally, quien estaba fascinado con el casino. No respondió el nombre frente a la mesa de Black ya retirado del uniforme y del título. Ahora, solo soy el señor Jarrow, pueden llamarme Henry, deme otro. El croupier del casino le entregó otra 22, pierde, y señor, no se permiten menores de 21 en el casino. ¿Ustedes son menores de 21? ¿En semanas o en meses? Susurró Superboy, aunque Peter fue el único que se rió. Bien, ustedes deben ser los estudiantes de periodismo. Jarrow se puso de pie y estiró sus brazos. Vamos, igual no he tenido suerte, busquemos un lugar para hablar. Los tres héroes jóvenes caminaron siguiendo al exteniente Jarrow. Superboy intentaba concentrarse solo en su misión, ya que los constantes ruidos del casino y la ciudad lo distraían fácilmente gracias a su super oído. Supi escuchó a Spider-Man susurrar, supuso que era algo que no quería que Jarrow escuchara. ¿Qué sucede?, dijo el superclon con el mismo tono. Cuando lo interroguemos, necesito que prestes mucha atención a sus latidos, dijo Spider-Man. ¿Qué? No entendía por qué debía hacer algo como eso. ¿Qué relevancia podía tener en la misión? Créeme, solo hazlo. Jarrow los había guiado hasta el comedor del casino, que era tan grande como cualquiera de las otras salas, lo que hizo que Wally se olvidara por completo de la misión y corriera hacia el buffet con barra libre. $4.95 buffet de todo lo que puedas comer. Este es mi tipo de ciudad. Cargando un plato con alitas de pollo y otro con pizza. ¿Usted fue el abogado defensor?, preguntó Peter junto a Superboy, ambos sentados frente a Jarrow. Su amigo también, serví con él en Vietnam, los únicos sobrevivientes del Il-409, Nate trabajaba en la inteligencia de la Fuerza Aérea, él sospechaba de una red de contrabando de armas, y le confió sus sospechas al general Lemar. Lemar afirmaba haber escuchado esos rumores también, ordenó a Nate tomar un escuadrón hacia Il-409, era una emboscada, Nate salvó mi vida, el resto de los hombres no tuvieron tanta suerte. Nate se convenció de que Lemar era parte de la red de contrabando y de que nos había enviado a una emboscada. Traté de hablar con él sobre eso, pero insistió en confrontar a Lemar, solo para desmayarse momentos después. Nate insistió en que había sido drogado, le creí porque de ninguna manera el Nathaniel Adams que yo conocía habría asesinado a un hombre a sangre fría. Yo asumí la defensa, pero el fiscal, el teniente Kevin Blankley, demostró que el cuchillo personal de Nate fue el arma homicida. La médica forense, la comandante Shirley Mason, testificó que no se encontraron drogas en el sistema de Nate, así que el juez encontró a Nate culpable, y lo sentenció a prisión de por vida, y allí fue donde Nate murió. Pero déjenme decirles, ese juez, el coronel Wade Ailey, se casó con la viuda Nate y crió a los dos niños de Nate como suyos. Díganme si eso no apesta hasta el cielo. Gracias por su tiempo, señor Jarrow, dijo Peter poniéndose de pie, estrechando la mano del exteniente y retirándose del lugar con Superboy. Antes de volver y tener que arrastrar a Wally lejos del buffet y que deje al casino en bancarrota. ¿Entonces escuchaste algo interesante?, preguntó Peter. ¿De qué hablan?, preguntó Wally. Me pidió que vigilara el ritmo de los latidos de Jarrow porque conozco a alguien, un amigo, quien podía escuchar los latidos de las personas y saber si estaban mintiendo, y bien, sus latidos se aceleraron cuando empezó a contar que Nate fue inculpado. Eso no prueba nada, su amigo fue inculpado de un crimen y murió. Cualquiera se altera, intentó contradecir Wally. ¿En serio? Peter detuvo a ambos y se dio la vuelta. Oiga, señor Jarrow. Haciendo que el veterano se dé vuelta. Nate Adams, ¿en serio era su amigo? Sí, respondió Jarrow tomando camino hacia alguna de las otros juegos de apuestas. Y bien. Volviendo a caminar. Su pulso se volvió a alterar, respondió Superboy ahora más convencido. Te lo dije, está mintiendo. Wally solo le clavó la mirada preguntándose cómo lo había descubierto. Peter ciertamente no había creído en el truco de Daredevil, pero el tiempo junto al hombre sin miedo le habían hecho cambiar de parecer. No podía evitar preguntarse cómo su amigo de los cuernos le iba con ese Kitchen, sobre su relación con el Electra, o que tantas veces le había hecho a Kingpin partir su escritorio por haber detenido alguno de sus planes. Hawaii, Honolulu, con toda la suerte de su lado, Kaldur y Artemisa se habían reunido con los hijos de Nate Adams en el comedor de un hotel, habiendo logrado convencerlos de que eran estudiantes realizando un informe escolar. Gracias de nuevo por reunirse con nosotros, dijo Kaldur sentado junto a Artemisa frente a ambos hermanos, ambos castaños.
Solo estoy a causa de mi hermana Peggy, dijo el hombre con uniforme militar. Nate Adams, no es un asunto del que elija discutir siempre Randy, estás hablando acerca de nuestro padre. Dijo Peggy, hija de Nate Adams, golpeando el hombro de su hermano con fuerza. Wade Eiling es nuestro padre. Adams abandonó cualquier derecho paternal el día que traicionó a su país y asesinó a su oficial superior. Nuestra madre nunca pensó que fuera culpable. Y yo también lo creo. Volvió a gritar Peggy. Kaldur y Artemisa solo podían verlos pensando en que ni siquiera necesitarían hacer alguna pregunta. Te quiero, hermana, pero tu opinión no cuenta. Papá murió en prisión antes de que nacieras, ja. Acabas de llamarlo papá luego de hacerles unas cuantas preguntas a los hijos de Nate Adams sobre lo que sabían con respecto a su caso. Ambos héroes jóvenes decidieron caminar por la playa mientras discutían sobre la información que tenían. Bien, Randy es un poco intenso, pero al menos es realista, dijo Artemisa, caminando por la orilla de la playa mientras que Kaldur tenía los pies metidos en el agua. La biología difícilmente garantice habilidades parentales o incluso la honestidad básica. Nathaniel Adamas tal vez sea culpable de los cargos. Debo admitir que toda esta situación parece algo extraña, respondió Kaldur con la mirada pensativa. ¿Piensas en tus propios padres? ¿Cómo son ellos? Mi madre, Shalaina, es una nativa de la ciudad-estado atlante de Shayeris, su piel es tan dorada como su cabello, y sus agallas son bastante grandes y preciosas. Artemisa solo lo miró, esperando que eso sea algo común entre los atlantes. Mi padre, Calvin Durham, es un hombre de la superficie como tú, genéticamente alterado por Black Manta para respirar agua e infiltrarse en Atlantis. Tu padre trabaja para Black Manta. Por un leve instante Artemisa se sorprendió, pero decidió guardarse sus pensamientos para ella, queriendo no ser hipócrita. Lo hizo, pero su amor por mi madre hizo que cambie de bando, así que tal vez deberíamos reservarnos el juicio contra el capitán Adams hasta que todos los hechos estén en Arlington, hogar de Shirley Mason. Robin y Miss Martian había logrado encontrar la casa de la médica forense en el caso de Nate Adams luego de recibir toda la información que el resto de sus compañeros habían conseguido. Si Adams fue incriminado, creo que el punto de partida es Shirley Mason, la médica forense, quien dijo que Nate no fue drogado. Habló Spider-Man por el comunicador. Eso va a ser un problema. Creo que la médica forense necesita una médica forense, dijo Robin, apuntando al cuerpo de una anciana Shirley Mason, tirada en la sala con un gran corte en el abdomen de lado a lado. La habían encontrado así luego de haberse infiltrado en su casa. Ella tiene algo en su mano, señalando el brazo derecho de Shirley que estaba bajo su cuerpo. No quiero contaminar la escena del crimen, pero necesitamos ver qué es. Yo me encargo. Megan usó su telequinesis con extremo cuidado para elevar el cuerpo sin que se moviera de ninguna otra forma, hasta que pudieron ver que bajo su espalda estaba sosteniendo un marco. ¿Qué es eso? Perfecto, esa foto luce casi como si la hubiesen sacado en los 60s. Robin usó su guante para escanear la foto y poder verla digitalmente en el proyector del mismo. Esta mujer podría ser masón, pero los 60s fueron hace mucho tiempo. No tiene por qué ser así, dijo Miss Martian, dejando el cuerpo con sumo cuidado en su lugar para que luego cambiar su rostro con el de la mujer en la fotografía. Aquí está la mujer de la foto. Lentamente su rostro se volvió cada vez más arrugado y su cabello se tornó blanco. Y aquí está la mujer en el suelo. Sus estructuras musculoesqueléticas son las mismas. Definitivamente ella es la mujer en la foto, volviendo su rostro a la normalidad. Voy a iniciar el programa de reconocimiento facial en los demás. Esto podría tomar un tiempo, pero debería ser capaz de generar una lista de nombres que coincidan con aquellos que están con Mason Aqualad. Terminamos aquí, dijo la marciana. Perfecto, nosotros aún tenemos que hacer unas preguntas a los hijos de Adams, respondió el líder del equipo. Nosotros terminamos. Sería bueno que vinieran por nosotros. Creo que a Wally le va a dar convulsiones con tantas luces y sonidos, dijo Spider-Man. Prepárense para que los recojamos. Tengo la localización de uno de los hombres en la foto. Anápolis. Luego de recoger a sus compañeros en Las Vegas, llegaron a Anápolis, a un complejo privado donde estaba una casa con un estilo coreano cerca de un risco. Yo sé que mi compresión de la historia de la Tierra se basa principalmente en comedias de la Tierra, pero ¿por qué un general norvietnamita está en una fotografía de 1968 con oficiales del OEU? Pensó Miss Martian deteniendo la avionave cerca de la casa, con el traje en modo camuflaje al igual que Kid Flash, luego de haber entablado la conexión psíquica. Buena pregunta. Robin estaba usando sus binoculares para ver hacia la casa, donde gracias a que una de las puertas corredizas estaba abierta puedo ver que había alguien dentro de la casa. Este general Tran fue el primero que mi programa de reconocimiento facial identificó, pero eso no explica cómo es que Tran vive en una mansión en los EU. Eso requiere dinero y conexiones, pensó Spider-Man.
Las dos cosas que la participación en una red de contrabando ilegal puede proporcionar, pensó Kid Flash, así que Adams puede que haya tenido razón, pensó Superboy usando su visión térmica para ver si podía encontrar alguna otra firma de calor. Esperen un segundo. Tran no está solo, está con alguien con una espada. Shirley fue asesinada con una espada. Gritó Robin en su mente. ¿Qué estamos esperando? Vamos tras él. Spider-Man sacó sus piernas listo para correr hacia la casa, pero Robin lo detuvo. No, esta es una operación encubierta, debemos mantenernos en las sombras, sin tomar la ofensiva, como lo dijo el Capitán Atom. Si no hacemos algo, ese ninja loco podría matarlo y perderíamos una conexión con el caso, pensó Spider-Man. Tranquilo Spidey, yo lo vigilaré, dijo Miss Martian, cubriéndose el rostro con la capucha y haciéndose invisible para luego volar hacia la casa. Como quieran, el arácnido se alejó y se dejó cargar por sus piernas arácnidas. No le gustaba para nada el no actuar en situaciones como esta, aun cuando las futuras víctimas fueran los malos. Amigo, ¿estabas escuchando al Capitán Atom? Pensó Kid Flash. Una vez Mgan llegó a la casa, usó su telequinesis para mover levemente la puerta corrediza, levemente abierta, para poder pasar y escuchar lo que Tran. El hombre frente a él estaba usando una especie de armadura samurái negra y dorada, con un gran visor rojo que cubría gran parte de su cara. Sé por qué estás aquí, aún tengo mis fuentes, dijo Tran. De cerca Miss Martian pudo ver cómo los años habían afectado el aspecto de Transero de Mason y sé de tu trabajo, pero estoy decepcionado, Rako. Te he protegido desde que eras un niño, ¿acaso no tienes lealtad? La tengo, solo que no hacia ti. Rako sacó su espada, la cual empezó a brillar con una luz roja, peor antes de que pudiera bajarla, esta se salió de sus manos y se clavó en el techo. Un nuevo sistema de seguridad general. A través de sus ojos, usando el visor, Rako podía ver las firmas de calor alrededor, lo que le permitió ver el cuerpo de Miss Martian. Antes de que ésta pudiera reaccionar, Rako dio una fuerte patada que la derribó y la obligó a volverse visible otra vez. Una lástima que tenga que desmantelarlo. Rako tomó su espada a punto de golpear a la marciana con ella. Eso nunca pasará. Superboy y Spider-Man atravesaron las puertas corredizas. Estos dos se parecen cada vez más, pensó Robin corriendo hacia la casa, y pensé que Wally no seguía las órdenes. Superboy logró taclear a Rako para que luego Spider-Man intentara pegarlo al suelo con su telaraña, pero este la cortaba con su espada brillante como sin nada. Gracias a sus reflejos y sentido arácnido, había podido esquivar los cortes de la espada de Rako, pero este era bastante rápido para ser un humano sin poderes. Usó dos de sus piernas arácnidas para sostener el filo de la espada antes de que este lo cortaran, y así patear con ambos pies a Rako en el abdomen, haciéndolo soltar la espada a la vez que dejaba de brillar. Superboy aprovechó para intentar golpearlo, pero Rako lograba esquivar los golpes, estando lo suficientemente cerca, barrios los pies de Spider-Man para poder recuperar su espada. Una vez el brillo rojo se restauró, hizo un corte sobre el pecho de Superboy. Miss Martian y Spider-Man pensaron que la espada se rompería en pedazos en cuanto hiciera contacto con la piel del superclon. Pero no fue solo la camiseta de Superboy la que se cortó, sino que debajo de ella se hizo un corte del mismo tamaño con pequeños hilos de sangre saliendo. Estoy sangrando. Superboy estaba tan sorprendido como los otros dos héroes. Spider-Man movía la cabeza de un lado a otro en busca de cualquier señal de una piedra verde y brillante, pero al no encontrar ningún rastro de que hubiera kriptonita en el lugar, solo pudo pensar en una cosa. Oh amigo, estamos tan muertos. Capítulo 13. Caso resuelto. Todo había empezado con naturalidad, otra de las clases que el equipo debía tomar para mejorar como grupo, la cual fue impartida por el miembro de la Liga de la Justicia, el Capitán Atom. A punto de morir de aburrimiento, el Capitán Atom decidió darles una misión de investigación sobre un caso de un crimen militar de la época de Vietnam. El caso decía que un miembro de la Fuerza Aérea había asesinado a su oficial superior, diciendo que este había enviado a su escuadrón a una emboscada. Encontrado culpable, murió a los pocos días en prisión. Habían interrogado a quienes estaban relacionados con el caso o con Nate Adams y que aún estaban vivos o disponibles, pero uno de ellos había sido asesinado. Gracias a la tecnología lograron a otro militar relacionado al caso. Pero todo solo se ponía de mal en peor. Superboy está herido. Gritó Miss Martian mentalmente al ver el corte en el pecho del clon kryptoniano. Un kryptoniano no puede ser herido. Spider-Man disparó su red hacia Rako, pero este usó la espada para cortar la red como si fuera papel. Aprovechando la distracción, Kid Flash intentó taclearlo con su velocidad, pero al hacer contacto con la armadura de Samurai, Kid Flash rebotó contra la pared. Rako intentó apuñalarlo por la espalda, de no ser porque Miss Martian usó la telequinesis para sostenerlo en el aire.
Rako metió la mano dentro de su armadura para sacar estrellas ninja y arrojarlas a la marciana. Esta logró detenerlas con su mente, pero liberó a Rako permitiendo golpear a Robin, que se escabullía para un ataque sorpresa. Spider-Man usaba sus piernas arácnidas para atacar a Rako mientras se movía de un lado a otro. Déjame adivinar, admirador de Tom Cruise. Digo, debió encantarte su actuación en El último Samurai, ¿o eres admirador de Jackie Chan? A pesar de la velocidad y agilidad de Peter, Rako logró hacerle 2 cortes en el brazo derecho, no demasiado profundos pero sí lo suficiente como para que empezaran a sangrar. ¡Ey! Eso no está bien, este traje no es barato. ¿Tu mamá no te enseñó a no cortar a las personas? ¿Cómo te sentirías si yo cortara una de tus sombreras o algo así? Voy a disfrutar cortar tu garganta para ver si cierras la boca. Gritó Rako. Vamos Supei, dijo Kid Flash poniéndose de pie, hagámoslo juntos, vamos a acabarlo. Los 4 héroes corrieron a ayudar a su compañero. Rako sujetó a Spider-Man para arrojarlo contra los demás, cuando de repente todo a su alrededor se volvió oscuro y su movilidad se dificultaba, como si algo estuviera sobre ellos. ¿Quién apagó la luz? Quítanos esto de encima. Miss Martian levantó lo que sea que estuviera sobre ellos. Resultó ser uno de los tapices japoneses de la pared. Lo que no sabían es cómo fue que Rako lo usó para bloquearlos. Un velocista, una marciana, un superclon, un chico ninja, una araña humana y Samurai Jack nos detiene con un tapiz, dijo Spider-Man guardando sus piernas arácnidas. Esto es desconcertante, incluso una comedia, dijo Kid Flash. Vengan aquí. Los 4 escucharon la voz de Robin y vieron un pasadizo en la pared, donde supusieron ahí había estado el tapiz. Cuando entraron en él vieron un camino de escaleras, y en ellas estaba Tran inmóvil con un gran corte en el abdomen, y la sangre cayendo por las escaleras. Robin le tomó el pulso en busca de cualquier minúscula señal de vida. Sería una comedia si el cadáver de Tran no gritara tragedia Metrópolis. Después de haber recogido a Aqualad y Artemisa, el equipo entero se dirigió a Metrópolis para compartir y repasar la información que tenían con respecto al caso. En el pequeño restaurante cafetería, Vivo S. luego de un cambio rápido de ropa, los 6 miembros originales estaban sentados unos junto a otros en una de las mesas junto a la ventana, usando sus teléfonos, mientras que Spider-Man estaba en el techo del restaurante también con su teléfono mientras comía una hamburguesa con papas de un lugar que le dijeron se llamaba Big Belly Burger. Le gustaría estar con sus amigos abajo, pero en un lugar tan iluminado y estando tan cerca uno de los otros no quería arriesgarse. Solo podía desear que Kara no hubiera decidido salir como Supergirl esa noche. Vivo, un hombre adulto de gran tamaño, miraba a los jóvenes héroes con sus teléfonos mientras le servía un café a otro cliente. Los niños de hoy, ellos se quedan fuera del horario normal. ¿Y para qué? Para poder ignorarse entre ellos. En mi cafetería, diablos, estas hamburguesas sí que son buenas, pensó Spider-Man con la máscara levantada hasta la nariz. ¿Cómo es posible que nunca hayas comido en Big Belly Burger? Preguntó Kid Flash en la conexión mental para poder comunicarse entre ellos sin que nadie más en el lugar los escuche. Hey, soy un chico citadino de Nueva York, jamás salí de la ciudad hasta que me uní al equipo Wally. Siguió insistiendo con el tema. Big Belly Burger tiene una sucursal en Nueva York ya, concéntrense. Los 2 han descargado todos la foto con la información que encontramos en la mano de la mujer muerta. Preguntó Robin. Sí, Robin, respondió Megan. Revisando, dijo Wally. Se respondió Artemisa. Sí, respondió Kaldur. Esperen, el wifi del lugar es terrible. Listo, respondió Peter. Superboy. Preguntó la marciana preocupada por el kryptoniano cuando no respondió. ¿Qué? Foto descargada. ¿Es tu herida? ¿Todavía te duele? ¿Seguro que estás bien, Supei? Preguntó Peter, también preocupado por el chico de acero. Hasta el momento lo había visto resistir varias clases de impactos, ninguna le había hecho ni siquiera un rasguño, pero ahora un tipo con cosplay de samurái le había un corte con una espada. Wally era gracioso a veces, Robin inteligente y Kaldur un gran líder, pero Superboy era el miembro masculino del equipo con quien por alguna razón podía comunicarse. Quizá sea por el movimiento de onda que habían inventado entre los dos, o quizá era porque Peter había logrado llevarse bien con Superman la primera vez, y él, al ser su clon, podía ver algo del hombre de acero en él, aunque no le gustara admitirlo o que se lo recordaran. Estoy bien, sigamos, respondió Superboy. El programa de reconocimiento facial ha identificado a la mayoría en la foto digitalizada que Robin y Miss Martian habían encontrado. Se podía ver la información proveniente de cada una de las personas que estaban o no relacionadas al caso de Nate Adams. Teniente Kevin Blankley. En 1968 procesó a Adams por asesinato.
Estado: murió de cáncer en 1990 Teniente Henry Yarrow, amigo y abogado defensor de Adams en 1968. Estado: retirado, viviendo en Las Vegas. Alec Royce, agente de la CIA. Estado: retirado, paradero desconocido. Un hombre de cabello negro, a pesar de que la foto estaba en blanco y negro, con un bigote corto y fino. General Clement Lemar, acusado por Nate Adams de dirigir la red de contrabando de armas en 1968, Adams fue condenado, incriminado, por su asesinato. Estado: muerto. Comandante Shirley Mason, médica forense, en 1968 desenmascaró la coartada de Adams de haber sido drogado e incriminado por el asesinato de Lemar. Estado: muerta hace unas horas. General Duc Tran, oficial norvietnamita y sospechoso en contrabando de armas. Estado: murió hace unas horas. Niño desconocido, 1968, solo un niño. Estado: adulto desconocido. El niño tenía rasgos faciales iguales a los del general, quien estaba con una mano en el hombro del niño. Sargento Enos Polk, policía militar, en 1968 arrestó a Nate Adams por asesinato. Estado: retirado, viviendo en Metrópolis. Pensamos que fue tomada en 1968, el año en que Adams fue acusado de asesinato. Los únicos que no están en la foto son el mismo Nathaniel Adams y el general Wade Eiling, quien fue el juez en la corte marcial de Adams. Eiling sentenció a Adams a prisión de por vida, donde él murió. Después Eiling se casó con la esposa de Adams y crió a sus dos hijos, Randall y Peggy. Les dije que Yarrow era sospechoso, pensó Spider-Man luego de haberles contado su idea de los latidos de Yarrow. ¿Por qué razón iba a estar el defensor del acusado en una foto con quienes ayudaron a su amigo a mandarlo a la prisión? Megan se enfocó en el niño en la foto. ¿Este chico podría ser el asesino? Al que Tran llamó Racco, pero Racco dijo que era leal a alguien distinto. Apostaría a que ese alguien es nuestro desaparecido espía de la CIA. Alec Royce, dijo Robin, mostrando interés en el único hombre que no había formado parte de la historia que habían escuchado. Su informe mencionaba numerosas y desagradables especialidades, incluyendo lavado de cerebro. Esta fotografía parece cada vez más una lista de objetivos. Gritó Artemisa cuando leyó otra vez la información que tenían sobre cada persona en la foto. De alguna manera Royce y Racco averiguaron que estábamos investigando el caso Adams y decidieron atar cabos sueltos. Concluyó allí. Eso significa que el sargento Polk o el abogado de Adams son los próximos que van a morir, y en ese caso es nuestra culpa, malos o no, dijo Spider-Man. Artemisa miraba hacia arriba como si su compañero arácnido estuviera justo frente a ellos. Ella era la única que sabía lo importante que era para él, el que murieran las personas con las que se cruzaba, sin importarle si eran de los malos. Eso era algo que a Artemisa le agradaba del arácnido, su nivel de compasión y conciencia, que era algo que al equipo le vendría bien. Así que ¿cuál es nuestro próximo movimiento?, preguntó Robin haciendo que todos mirasen al Atlante. ¿Nuestro próximo movimiento? Kaldur pensó por un momento. Nos dividiremos, Miss Martian, Artemisa y yo investigaremos a Polk, aquí en Metrópolis. Spidey, Robin, Superboy y Kid, ustedes se dirigirán a Las Vegas para proteger a Yarrow. Las Vegas, casa del Henry Yarrow. Miss Martian les había dado la nave al otro grupo para que pudieran ir de vuelta a Las Vegas. Por suerte Robin había tenido horas de práctica en el uso de la avionave, lo que era mejor porque Kid, Flash y Spider-Man eran quienes querían conducir la nave alienígena. Cuando habían llegado a la residencia de Yarrow, se escondieron detrás de unos arbustos para poder vigilar la casa, pero solo había visto una silueta moverse por la casa. Nada elegante, dijo Robin analizando cada detalle de la casa. Parece que Yarrow no está en el contrabando de armas como los otros. Me cae bien el tipo. Wally giró la cabeza para ver a Spider-Man en su clásica pose en cuclillas. Ya que parece que alguien se equivocó, deberíamos advertirle de que está en peligro. Lo admito, tal vez me puse un poco agente Mulder con el tipo, pero, sentido arácnido. Todos agáchense, gritó Spider-Man empujando a Robin y Kid Flash al suelo mientras Superboy se cubría el rostro con los brazos. La casa entera fue envuelta en una bola de llamas por una explosión que se generó desde el interior. Spider-Man fue el primero en recuperarse y vio los restos de la casa quemándose y derrumbándose en sí misma. Yarrow estaba dentro. Kid Flash, corre alrededor para ahogar el fuego. En lo que Spider-Man decía esa frase, Kid Flash ya estaba corriendo a todo lo que podía en círculos alrededor de la casa, haciendo que solo se pueda ver un pequeño torbellino amarillo y rojo. Solo tardó unos segundos hasta que solo salía humo de los restos de la casa, pero debían apresurarse antes de que la explosión y humo llame la atención de las autoridades. Rápido trabajo, KF.
Robin y los demás corrieron hacia los restos de la casa mientras el pelirrojo recuperaba el aliento. No lo suficiente, Garrow está muerto. Kid Flash señaló un brazo y una pierna que sobresalían de entre los escombros. No podemos solo quedarnos aquí. Gritó Spider-Man a punto de quitar los escombros, pero Superboy lo detuvo. No escucho ningún latido, dijo el superclon. ¿Seguro que es Garrow?, preguntó Robin. Sí, reconozco el tatuaje. No lo entiendo, el modus operandi de Rako son espadas y shurikens, dijo Superboy. Pero el modus operandi de Roy son explosiones, confirmando que trabajan juntos para completar la lista de golpes, explicó Robin. Y si Kaldur y las chicas no tienen mejor suerte con Polk, entonces él está muerto, dijo Spider-Man. Esta misión no iba como quisiera que fuera. Tal vez Rako y Royce ya estaban planeando atar los cabos sueltos desde antes que ellos se involucraran en el caso. Pero al igual que su sentido arácnido, esa sensación de culpa seguía en su cabeza y sabía que seguiría ahí hasta el día en que le haya llegado la hora de parte. Aqualad, Robin, ¿me escuchas? Fuerte y claro, tenemos malas noticias. ¿Qué sucedió? Garrow está muerto. Diablos, ¿cómo les fue a ustedes? Averiguamos algo, necesitamos que vengan a buscarnos, deben escuchar esto. Trinidad. Gritó Spider-Man revisando los escombros. Vean esto, dándoles unos papeles medio chamuscados. Hangar St. George. Leyó Kid Flash. Y definitivamente tienen que ver a Garrow. Hangar de Metrópolis St. George. Todo el equipo con los trajes en modo camuflaje estaba entrando en el antiguo hangar de Metrópolis, y como todo lugar abandonado, había ventanas rotas, baldosas desgastadas, trozos de madera rota esparcidos y charcos de agua con insectos alrededor. Está muy callado, dijo Kid Flash. Sí, requete callado, dijo Spider-Man. ¿Requete callado? ¿Qué es eso? Es más que muy callado. ¿Ya podemos acabar con esto?, dijo Aqualad, viendo venir un conflicto entre sus compañeros otra vez. Podemos, de hecho, dijo una voz en el aire. Las luces del lugar se encendieron iluminando el lugar deshecho, haciendo que se vea aún peor. Y a sus costados estaban Rako con su espada lista, al otro lado Alec Royce y un tercer hombre en el piso superior del viejo hangar. Tú eres Rako, el protegido del general Tran, que creció para convertirse en su asesino, dijo Miss Martian, preparada para ayudar a Superboy en el más mínimo movimiento del samurái tecnológico. Lo que quiere decir que usted debe ser el espía de la CIA, Alec Royce, dijo Artemisa con una flecha en mano y su arco en otra. Alec Royce está muerto, dijo él mismo. Spider-Man sacó sus piernas arácnidas y sus dedos ya estaban listos para disparar su telaraña. ¿Así que usted es su fantasma? Alguien llame a los cazafantasmas. Preguntándose si los cazafantasmas siquiera existían en este universo. Robin ya tenía sus manos listas para sacar algo de su cinturón, así que solo nos queda el gran jefe, Henry Garrow, completo Spider-Man. ¿No te ves sorprendido, arácnido? Supongo que también sabían que estaban caminando hacia una trampa. Por favor, Chloe presenta misterios más difíciles de resolver. Además, los superamos en número 7-3 después de 40 años en el juego de armas. Permíteme ofrecerte una pequeña verdad: calidad supera cantidad, niño, a menos que estén hablando de explosivos. Garrow señaló a Royce, quien sostenía un pequeño detonador con su pulgar a centímetros del botón. Royce está sosteniendo un interruptor de hombre muerto. Si cualquiera lo hace infeliz o lo lleva a oprimir ese botón, todo este lugar hará boom. Y te tengo en mente, hijo. Garrow señaló a Superboy con ver esa S en tu pecho. Sé qué significa, incluso si eres invulnerable al fuego, tus pequeños amigos no lo son. Él. Invulnerable. Mi espada demostró otra cosa. Gritó Rako en éxtasis, viendo a Superboy mirarlo con odio y gruñéndole. ¿Demostró nada, Rako? Tu espada fue forjada por el proyecto Cadmus para proyectar luz de sol rojo. ¿A quienes robamos? Tu espada podría cortar al mismo Superman. Quizás deberíamos regresar al asunto entre manos, dijo Aqualad. Mis disculpas, los ancianos somos fáciles de Esperen un minuto. Garrow contaba y señalaba a cada joven héroe debajo de él. ¿Dónde está el fastidioso chico maravilla? Sacando una pistola de entre su ropa. Fastidiando tu camino. Robin cayó desde el techo pateando a Garrow para derribarlo. Royce, oprime ese botón ahora. Lo estoy intentando. Royce pensaba en apretar el botón y usando toda su concentración en esa simple acción, pero no podía mover su pulgar u otro dedo de su mano. Trató de usar su otra mano, pero lo mismo pasó. Algo me está evitando bajar el dedo. No notó a Miss Martian con sus manos extendidas hacia él mientras Artemisa disparaba una flecha hacia la mano de Royce, que cuando impactó llenó su brazo con una espuma plástica morada para que luego Kid Flash lo derribara de un golpe. Tu joven tonto.
Ninguna espada resiste a la mía. Gritó Rako con su espada con el brillo rojo, mirando a Aqualad con ambas espadas de agua en mano. Entonces no deberías usarla, dijo Aqualad, amagando con hacer un corte dejándole acercarse lo suficiente para que la solidez de sus espadas se pierda y use el agua para cubrir la cabeza de Rako. Momento que fue aprocheado por Spider-Man para saltar sobre Rako, usar sus telarañas para quitarle la espada a la vez que pegaba sus manos una con la otra con telaraña, caer detrás de él y patearlo una patada detrás de la cabeza mientras el Atlante quitaba el agua de la cabeza de Rako para que no se ahogara. Spider-Man vio la espada entre sus manos antes de tomarla del filo y partirla de lado contra su pierna, haciendo que el brillo rojo se apague. Cole, un recuerdo, dijo Kid Flash quitándole el mango con media espada al arácnido. Ey, ese es mi recuerdo. Debiste dejar que las cosas como estaba, chico, dijo Jarrow disparando contra el Robin, pero Superboy logró llegar frente a su compañero para que las balas rebotaran, pero algunas de esas rebotaron hacia Jarrow. ¡No!, gritó Spider-Man impulsándose a tiempo con sus telarañas para que pudiera aprisionar a Jarrow contra el piso, evitando que las balas lo golpearan. ¿Me salvaste? Jarrow estaba sorprendido por la acción del joven héroe, pero se sorprendió aún más cuando este lo golpeó en la cara para que segundos después quedara inconsciente. Eso fue por Nate Adams. Henry Jarrow, debemos saber la verdad. Miss Martian flotó a su lado para poder entrar a su mente. Monte Justicia. Muy bien, equipo, quiero un reporte completo, dijo el Capitán Atom frente al equipo. Fue Miss Martian quien empezó a explicar la misión a Damas, descubrió evidencia de una red de contrabando de armas, empezó haciendo aparecer pantallas holográficas con información del caso. Él llevó información del contrabando de armas a su oficial superior, el general Lemar. Desafortunadamente el general Lemar era parte de la red de contrabando y vio la información de Adams como una oportunidad. Lemar podía librarse de Adams y de la cabeza de la red, Henry Jarrow. Él era solo un teniente y Lemar estaba resentido por recibir órdenes de él, así que Lemar le avisó a su contacto en Vietnam del Norte, el general Lemar. Jarrow le dijo a Tran que simplemente había tenido instrucciones de no mostrar el contrabando, pero Lemar le ordenó en secreto a Tran que emboscara al equipo. Todos estaban destinados a morir, incluso Jarrow, pero Adams estropeó el plan de Lemar al salvarse heroicamente a sí mismo y a Jarrow. Ahora Jarrow tenía dos problemas. Spider-Man tomó la palabra del caso su incorruptible amigo Nate, que sabía que Lemar fue parte de la intentado matarlo, así que Jarrow juntó un problema con otro. No fue difícil conseguir que Adams se irritara con Lemar, tampoco drogar la bebida de Adams, así que Jarrow lo envió a enfrentarse a Lemar. Fue cuando Adams se desmayó. El hombre de Jarrow, Polk, el policía que encontró a Adams en la escena del crimen, mató a Lemar usando el cuchillo de Adams para inculparlo. El juicio que siguió fue una mala broma, continuó Kid Flash. Casi todos los involucrados, Jarrow, Mason, Brantley y Polk, eran miembros de la red que hay acerca de Eiling, el juez del juicio. Preguntó el Capitán Atom finalmente. Eiling no estaba en la foto de la red de conspiradores, solo sabemos que él en verdad creía en la culpabilidad de Adams, dijo Robin mostrándole la foto al capitán. ¿La confesión psíquica de Jarrow no nos confirma eso? Soy nueva leyendo mentes no telepáticas, se excusó Megan. La primera muerte de Jarrow fue en realidad de Polk, quien tenía el mismo tatuaje. Artemisa hizo aparecer el tatuaje de Jarrow y Polk en diferentes pantallas. Cuando revisamos la casa de Polk, nos quisieron hacer creer que había hecho las maletas y huyó, pero la altura en los restos de la casa de Jarrow coincidían con Polk, no con Jarrow. Y cuando Spidey encontró la información entre los escombros que nos indicaban de ir al hangar en St. George, supimos que era demasiado fácil y que nos estaban tendiendo una trampa. Equipo, estoy impresionado, hicieron un muy buen trabajo, dijo el capitán, estrechando la mano del líder del equipo. Estoy seguro que la liga también se verá impresionada. Ahora, si me disculpan, tengo otro lugar en el que estar. El Capitán Atom desapareció en los tubos Z. Sé, un trabajo que llega demasiado tarde para ayudar a Nathaniel Adams, dijo Artemisa cruzada de brazos. Pero no es demasiado tarde para sus hijos, dijo Spider-Man con su mano en el hombro de Artemisa. Spidey tiene razón. Megan, ¿me prestas la avionave? Preguntó Aqualad. ¿Puedo ir contigo? Quiero ver una playa tropical de la Tierra la Marciana, siguiendo al Atlante a su nave marciana. Todos en el equipo se despidieron antes de que cada uno tomara su camino a sus respectivas actividades. Artemisa estaba a punto de hacer lo mismo hasta que vio una pequeña gota roja en el suelo. Se agachó para notar que esa gota era de sangre. Miró alrededor para ver otra gota, seguida de otra. Siguió el camino de sangre hasta uno de los baños del lugar. Tenía la luz prendida y la puerta media entreabierta, lo suficiente para ver a alguien en cuclillas sobre un banco con el torso desnudo, el cabello castaño y una característica chaqueta en el suelo.
¿Spidey? Preguntó Artemisa. Carajo. Gritó Spiderman dentro del baño, haciendo que deje caer algo de su mano y trate de ponerse la máscara lo más rápido que podía. ¿Qué estás haciendo? Preguntó la rubia entrando al baño, viendo al arácnido con la máscara torcida y mal puesta, además de una aguja e hilo en el suelo. Frunció el ceño en confusión antes de ver una herida en su espalda. ¿Pero qué te pasó? Bueno, verás, parece que cuando empujé a Jarrow contra el suelo, una de las balas me rozó en la espalda. Intentó explicar el arácnido de forma en que la arquera no se enojara con él. ¿Y no se te ocurrió decírselo a alguien más? No creí que me hubiera lastimado tanto acomodándose la máscara. Siéntate, dijo Artemisa tomando la aguja e hilo del suelo mientras el arácnido obedecía. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Spidey antes de sentir la aguja en su espalda y arquearse levemente. Coser tu herida, tonto, eres un desastre con la aguja. ¿Y tú cómo lo sabes? Primero, las suturas de tu brazo parecen de un calcetín al que le cosieron botones señalando los cortes que Rako le había hecho durante la misión. Segundo, no puedes hacer una sutura así a ti mismo después de coser un traje como el tuyo. Creo que me concentraré en que te gusta mi traje. Tu traje es feo, dice la chica que usa puro verde. ¿Tienes algo contra el verde? Claro que no, sería como escupirle en la cara a Green Lantern o Green Arrow. Fue muy noble lo que hiciste por Jarrow, sí. Bueno, muerto la verdad muere con él. Escuchando el ruido de corte el hilo para luego levantarse. Pero nunca me verás usando un traje verde en mi vida. Ya veremos, dijo Artemisa mientras se limpiaba las manos. Y no creas que limpiaré el rastro que dejaste. Hablas como mi maestra, dijo Spiderman tomando su chaqueta y camiseta del suelo para voltearse a ver a la rubia que tenía la mirada perdida. Hola, monte justicia. Artemisa chasqueando los dedos frente a ella. ¿Qué? Recuperando el sentido con el rostro algo rojo. ¿Estás bien? Parecías con la mente en otro planeta. Sí, yo tengo que irme apresurando el paso y no te preocupes, no vi tu rostro. ¿Cómo es posible que pueda fingir ser un nerd con esa clase de músculos? Pensó Artemisa antes de ser transportada. Honolulu. Aqualad estaba en el mismo lugar en el que se había reunido con los hijos de Nate Adams, explicándoles la situación y mostrándoles la evidencia, lo cual hacía que ambos, eso incluye a su hijo, estuvieran más que felices. En el estacionamiento cerca de donde estaban Aqualad y los hijos de Adams, estaba un auto conducido por el general Wade Eiling. Tal parece que te he juzgado mal, supongo que en verdad quería creer que eras culpable, Capitán Adams, dijo Eiling al hombre junto a él, el Capitán Atom. Sí, bueno, yo en realidad quería creer que estabas sucio, Eiling, dijo el Capitán Atom. Supongo que ambos lo hemos hecho, o casi. El cuerpo del Capitán Atom brilló con intensidad, haciendo que Eiling tuviera que cubrirse los ojos antes de que el brillo se apagara y mostrara aún más ganoso Nate Adams con su uniforme militar. Permíteme presentarte a tus hijos. ¿Vas a venir? No, tú tienes que estar con tus hijos y yo tengo que encargarme de un trabajo. Washington DC, oficina de Wade Eiling. Te tomó bastante tiempo, dijo Eiling al hombre que entraba a su oficina. Escapar de una prisión en Utah no debería ser difícil. Alec, escapar fue fácil, pero intenta ocultar un Sevenfold camboyano alguna vez, dijo Alec. Royce, ¿cómo te ha ido? En fin. Jarrow asumió todas las culpas, dijo Eiling sacando una mano y algunos hilos para que lo transfieran de prisión a prisión para que no pueda hablar, y aunque lo hiciera, tengo unos amigos que se harán cargo de él. Nadie sospecha que usted fue el jefe de Jarrow todo este tiempo. ¿Que usted no estaba en la fotografía porque tomó la foto? ¿Estás bromeando? El Capitán Atom es mi nuevo mejor amigo, quien nos servirá muy bien el futuro próximo. Eiling le dio una prueba a su habano para luego escupir el humo con placer. Malvado Wade, muy malvado. En verdad no creo que eso le importe realmente a Wire y a Checkmate Universo 1610. Sigo creyendo que esto es una mala idea y yo digo que merece saberlo. Ya basta los dos, yo soy la líder, así que haremos esto. Líder temporal. Ava, Sam, Luke y Danny, o más bien White Tiger, Nova, Powerman y Iron Fist, caminaban por Keynes en dirección hacia la casa Parker. La intención: decirle la verdad a la tía de Peter sobre lo que pasó y por qué pasó. Sam insistía en que no debían decirle nada de esto a su tía, que solo empeoraría su estado. Luke creía que la tía de Peter merecía saber por qué su sobrino había desaparecido. Ava, que fue nombrada líder del equipo hasta que Peter volviera, fue la que decidió que los cuatro dirían la verdad. Aún estamos a tiempo de irnos, dijo Sam, estando frente a la puerta, pero esa oportunidad se fue cuando Danny tocó el timbre grandioso. Esperaron unos minutos, volvieron a tocar el timbre junto con la puerta hasta que una adolescente rubia de su misma edad la abrió. ¿Qué es lo que quieren?, gritó Gwen Stacy, amiga de Peter y actual residente de la vivienda Parker. ¿Eres Gwen Stacy, no?
Preguntó Ava confundida. Sí, y ustedes son los chicos nuevos con los que Peter se juntaba, dijo Gwen con el ceño fruncido, cruzando los brazos y apoyándose contra el marco de la puerta. ¿Qué haces aquí?, preguntó Luke. Vivo aquí desde cuándo. Desde que mamá me abandonó y mi padre murió. Los ex compañeros estaban sorprendidos por la sinceridad de la chica, en especial porque su líder no les haya dicho que había una chica viviendo con él. ¿Está la tía de Peter? Tenemos algo que decirle, dijo Ava. ¿Sobre qué? Sobre Peter. Sabemos algo sobre dónde está. La expresión de enojo de Gwen cambió rápidamente por una de sorpresa. Pasen. Gwen y los demás entraron a la casa, donde fueron guiados hasta la sala, y allí encontraron a May Parker en el sillón, con los ojos vidriosos y rojos y el cabello despeinado. Junto a ella también estaban los mejores amigos de Peter, Mer y Jane Watson y Harry Osborn. May, ellos tienen algo que decirte. La tía de Peter les prestó atención a los amigos de su sobrino. Hola, señora Parker, somos amigos de Peter, nosotros sabemos dónde está. Gritó May levantándose de golpe y sujetando a Ava de los hombros. ¿Qué le pasó a mi sobrino? Se lo diremos, señora Parker, pero será mejor que se siente. Esto puede ser chocante. May se sentó junto a Gwen, ambas con tanta impaciencia como con los otros dos adolescentes. ¿Dónde está Peter?, preguntó Mary Jane. ¿Qué es lo que le pasó?, preguntó Harry. Bueno, verán, es algo complicado de explicar. Ava miró a Sam, este asintió la cabeza, dejando su mochila del suelo, abriéndola y sacando el casco del Nova Corps. Capítulo 14. Primer día. Cumbre de paz en Taipei, Taiwán. La conocida reportera de las noticias, Kat Grant del GBS News, se acomodaba la ropa y el cabello, estando a punto de salir en vivo. Mucha gente había, entre políticos, oficiales y demás civiles, que quería ver algo sobre la cumbre. El camarógrafo le hizo señas de que pronto estaría en vivo. Empezó a contar con los dedos hasta que la señaló. Les habla Kat Grant, informando desde Taipei, donde la histórica cumbre entre Relasia del Sur y Relasia del Norte, dijo Kat con media sonrisa como todo reportero, mientras el camarógrafo le hacía señas diciendo que iba a filmar a los dos hombres que acosaban los entrevistadores y camarógrafos. Como último recurso, el primer ministro Chen de Relasia del Sur, un hombre de traje rodeado por guardias en uniforme, y el general Syngman Lee de Relasia del Norte, un hombre de uniforme con soldados a su alrededor. Al igual que Chen, han acordado incluir a un árbitro independiente, pero ¿quién es él? Las especulaciones van desde el secretario general de las Naciones Unidas hasta Superman, pero el hombre de acero parece improbable, pues según se me ha dicho, el árbitro debería llegar en un auto, no volando. Ignorante para cualquier persona en el lugar, un joven pelirrojo adulto cerca de los 20, con uniforme de guardaespaldas, estaba ocultándose detrás de una de las columnas del edificio, con una maleta en sus manos. Miró a su alrededor antes de presionar el comunicador en su oído. Aquí Aqualad, respondió la voz del otro lado. Aquí Red Arrow, necesito acceso a los datos de la Liga de la Justicia y la estatura exacta del miembro de la Liga de Asesinos conocido como Cheshire Roy Harper, antiguamente Speedy, ex compañero de Green Arrow en Star City, actualmente héroe independiente al habérsele negado el respeto que quería de su maestro que daba a sus colegas en la Liga de la Justicia. Revisando, dijo Aqualad sin decir una palabra por unos segundos. Cheshire mide 1,67 m, ella mide 1,67 m y es muy peligrosa. ¿Necesitas apoyo? El Atlante con obvia preocupación por su viejo amigo en sus primeros años como compañero de Aquaman. Por favor, lo último que necesito es la Liga de la Justicia, Jr. Dijo Red Arrow con burla mientras usaba sus lentes oscuros para analizar la altura de cada persona que tenía en su rango de vista. Entonces solo nuestra computadora. Buena suerte, amigo. Aqualad fuera, cortando la comunicación a la vez que Roy encontraba a una mujer de rasgos levemente asiáticos, escondida detrás del mostrador de uno de los pequeños puestos de revistas, que coincidía con la altura informada. Presionó con fuerza el mango del maletín, haciendo que la gran parte de este, con excepción del mango, se caiga, para poder tomar su arco rojo y flechas escondidas. Rompiendo la tensión política del lugar, una pequeña limusina blanca escoltada por autos policiales y policías montados, llegaba a la cumbre. El árbitro ha llegado, dijo la reportera rubia mientras Red Arrow se escondía detrás de unos arbustos. Todos estaban tan concentrados en quién sería el árbitro que debería evitar la guerra entre las dos relasias, que no notaron a la miembro de la Liga de Asesinos, Cheshire, poniéndose de pie sobre el puesto de revistas, apuntando a la limusina con el arma más sutil de todo el mundo. Una bazuca. A segundo de estar a la mitad de haber presionado el gatillo, una flecha golpeó la punta de la bazuca, haciendo que ésta se desvíe para arriba y el misil vuele hacia los cielos.
Los civiles corrían de un lado a otro en pánico al haber escuchado el sonido del disparo y luego divisar el misil. Mientras los reporteros de diferentes canales intentaban conseguir las mejores tomas y los guardias de ambos representantes políticos los custodiaban y demás policías sacaban sus armas. Viendo su primer intento frustrado, la sutil ninja procedió a saltar de persona en persona, para luego derribar a los policías y guardaespaldas que la enfrentaban como si ni siquiera lo intentara. Esquivando los disparos de la policía, sacó sus sais corriendo hacia la limusina. Red Arrow miró el misil que venía de vuelta. Corrió sobre la limusina para disparar una flecha hacia Cheshire, que luego esta liberó una red de captura. Cheshire no le tomó mucho el usar los sais para cortar la red, pero esta acción no le permitió reaccionar para evitar que Red Arrow la tacle y giren en el suelo luchando por quien tendría la ventaja, hasta que Cheshire inmovilizó al arquero joven y a punto de clavarle su sai, pero el impacto del misil contra el puesto de revista la distrajo por la onda expansiva, dándole la oportunidad a los policías, guardaespaldas y soldados para apuntarle con sus respectivas armas, mientras los trozos de papel quemado caían del cielo como lluvia. Acabamos de presenciar un intento de asesinato, dijo Kat, mientras ella y su camarógrafo se ponían de pie a la vez que arrestaban a Cheshire. Una mujer de traje y cabello castaño claro se bajó del asiento del conductor de la limusina para abrir la puerta del pasajero, incluyendo a nuestro árbitro misterioso. Kat se dio la vuelta para ver a la chofer. Espera, ¿esa no es Merky? Pero eso significa que, el árbitro se bajó de la limusina, haciendo que la gran mayoría de personas en el lugar se queden con la boca abierta. Lex Luthor, dijo Kat sorprendida. Lex Luthor, dijo Red Arrow. Lex Luthor, dijo Cheshire. Lex Luthor, dijo uno de los policías. Departamento de Clark Kent, Metrópolis. El hombre de acero escupía su vaso de agua al ver las noticias en su televisor. Lex Luthor. Daily Planet. Lex Luthor, gritó Lois Lane, reportera del Daily Planet, viendo las noticias en la computadora de su escritorio para luego usar su teléfono y conseguir respuestas de por qué no había sido informada. Mansión Wayne. Lex Luthor, dijo Dick Grayson, Robin, sentado en una de las tantas habitaciones de la mansión frente a un televisor gigante. Casa de Jesse Eisenberg. El exitoso actor dormía en su cálida cama hasta que se despertó de golpe. Lex Luthor, gritó el exitoso actor antes de volverse a dormir y murmurar cosas entre sueños. Las capas rojas ya vienen, las capas rojas ya vienen, Dios ve ese hombre, ardilla en el parque. Una ardilla comía sus nueces cuando giró la cabeza. Skik, Lex Luthor. Cumbre de Paz, Taipei. Mientras que parte de los policías arrestaban y se llevaban a la miembro de la Liga de Asesinos, otra parte sostenía los brazos de Roy, que se negaba a revelar su verdadero nombre hasta que pudiera confirmar que era quien decía ser. Merky, la chofer, asistente y guardaespaldas personal del Lex Luthor, dejó su teléfono para ver a su jefe y asentir con la cabeza. Tenemos confirmación, dijo Lex con su carismática y siempre reconocida voz. Este es Speedy, el amigo de Green Arrow. Ahora soy Red Arrow, gruñó Roy. Debe ser interrogado, dijo uno de los policías. Lex Luthor responde por el capitán, libere al compañero de Green Arrow. Ex compañero el pelirrojo se estaba hartando de que constantemente se lo recordaran lo que fue, y no necesito ningún favor tuyo siendo liberado, mientras los policías se iban del lugar. Mis disculpas, no me di cuenta de que deseabas acompañar a la joven tras las rejas, dijo Luthor sarcástico. Puede que hayas engañado a todos aquí, Luthor, pero yo sé lo que eres. Exceptuando a cierto arácnido de Nueva York, no había héroe conocido que no había tenido que enfrentar a Lex Luthor en algún momento y tener que ver de lo que eras capaz. Vamos, no pretendo ser un ángel, es solo que casualmente esta vez estoy del lado de los ángeles. Lex le dio una mirada retadora a Roy para luego darse vuelta y entrar a la cumbre seguido por Merky y el arquero, solo por si acaso. El lugar entero tenía una decoración de estilo oriental. Ambos representantes estaban en el peldaño de las escaleras, siendo retenidos por sus guardias para que no ataquen al otro, mientras los reporteros filmaban y hablaban por su cuenta sobre lo sucedido. La violencia de afuera no ha sido de ayuda para el proceso de paz, dijo Cal Grant, haciendo que el camarógrafo apunte hacia los relasianos en discusión. ¿Contrataste a un asesino, Lee? ¿No tienes a nadie para hacer el trabajo sucio del norte?, dijo el primer ministro Xen. No necesito un asesino, Xen, ese sería el método de un cobarde del sur. De ahí en más, todo lo que se pudo escuchar eran muchos gritos y groserías en chino.
Más groserías en chino. Las tensiones se intensifican y las tropas se congregan masivamente en la frontera entre ambos países. En este momento, Lex Luthor parece ser la única esperanza para la paz, dijo Kat, sintiendo náuseas por la última frase, viendo las señas de su camarógrafo de que estaban fuera del aire. Consígueme un vaso o un desinfectante, tengo que quitarme este sabor de la boca. ¿Por qué alguna de las partes debería confiar en ti? Preguntó Royal X. Sencillamente porque LexCorp es una compañía fundada sobre una iniciativa pacífica para toda la humanidad. Deja de actuar, Luthor. Tengo información que conecta a las compañías fachada de LexCorp con la venta de armas a las dos relasias. Está sacando provecho de esta guerra, así que ¿qué es lo que buscas? Lex produjo una pequeña sonrisa para luego acercarse más al joven arquero. Los ingresos de guerra no son nada comparados con los millones que pueden ser hechos invirtiendo en una pacífica relación. ¿Y no es mejor tener paz? Aun si este canalla del Lex Luthor se lucra de ella. Ese canalla puede que no sobreviva para lucrarse, Cheshire fracasó, pero la Liga de Asesinos no parará hasta que el contrato sea cumplido, lo cual nos da una pregunta: ¿quién contrató a la Liga? ¿Realmente eras tú el objetivo o tu muerte solo era una forma conveniente de sabotear a la cumbre? Permíteme contratarte para averiguarlo. Tu dinero está manchado de sangre y yo no vine a hacer dinero. Vamos, ¿quiere decir que proveerás gratuitamente? Puedo vivir con eso, héroe, con una sonrisa arrogante. Ahora discúlpame, tengo todo un hemisferio que salvar. Procediendo a caminar hacia los representantes de los países cuando vio que estos seguían gritándose aún más groserías en chino. Caballeros, intentamos unas sonrisas para las cámaras, por favor, monte justicia. Superboy, clon de Superman, se encontraba en el hangar de la cueva haciendo ajustes a una de las motocicletas del equipo, en un intento por despejar su mente. La razón, era su primer día de clases. Con ayuda de los recursos la Liga, y con eso me refiero a los recursos de Batman, él y Megan podrían empezar a tener una vida social fuera de los muros de la cueva. Según las instrucciones que Red Tornado les había dicho, irían a una escuela en Midtown en Nueva York. Según ellos era para que en caso de que hubiera una situación, Spider-Man pudiera llegar en su ayuda y ellos servirían como apoyo de Spider-Man en caso de que más mercenarios se presenten buscando su cabeza. Pero Megan y Connor sabían que a muchos de los héroes no les gustaba la idea de tener a dos superadolescentes ajenos en sus respectivas ciudades, en especial a Batman y Superman, claro que por muy diferentes razones. ¿Listo para la escuela? La voz de Megan lo distrajo de su tarea haciendo que se dé vuelta, viéndola flotar hacia él, acompañada por su tío, el detective marciano. Red Tornado y Aqualad preparen nuestros almuerzos, mostrando dos bolsas de papel medianas. El primer día de la temporada escolar conlleva una gran resonancia cultural. Queremos desearles bien a ambos, dijo John. Supongo que no es una cosa kryptoniana, dijo Superboy algo decepcionado. Desde que el día que fue rescatado hasta este momento, solo había visto a Superman una vez. Puede que quieras cambiarte antes de partir, dijo Aqualad señalando que Megan aún llevaba puesto su traje de Miss Martian. Pasé horas escogiendo este conjunto. El traje de Megan se cambió por una falda colorada que llegaba hasta las rodillas desde un poco más arriba de la cintura, un suéter que llegaba hasta la mitad del brazo y la mitad del abdomen, sobre una camiseta blanca, medias blancas que llegaban casi a las rodillas y unas zapatillas negras, pero con el pequeño hecho de que aún tenía la piel verde. ¿Qué opinas? Megan ya puede pasar por una chica de la Tierra. Pues Aqualad no sabía si ser sensible o brutalmente honesto. Solo bromeaba cambiando su color de piel como el de Superboy, pero con un toque muy leve de rosa, dándole un toque muy apenas más oscuro. Les presento a Megan Morse. ¿Cuál es tu nombre? Mirando al superclon. ¿Qué? Yo elegí para mí el nombre John Jones, dijo el detective marciano, transformándose en un hombre de piel negra, usando un uniforme de detective policial, y sugerí John Smith para Red Tornado. Tú también podrías ser un John Paso, respondió Superboy cruzándose de brazos. Connor siempre ha sido mi nombre favorito, dijo Megan viendo ahora Connor encogerse de hombros. También será necesario un apellido, dijo el Atlante. Tal vez, Kent, dijo John volviendo a su forma marciana mientras Red Tornado lo miraba por la sugerencia del apellido. En recuerdo del Doctor Destino, el fallecido Kent Nelson, dijo Megan pensando que su deducción era correcta. Claro, por supuesto. El detective marciano agradecía el tener los ojos completamente rojos para mirar de un lado a otro. Está bien, claro, supongo que sería un honor o algo así. Bien, Connor Kent, hora de cambiar tu camiseta. No querrás revelar tu identidad, dijo Megan, sacando un par de lentes falsos, que al contrario de ciertos kryptonianos en Smallville y Metrópolis, tenían un poco más de estilo.
Las mejillas de Megan se volvieron aún más rosas cuando Connor se quitó la camiseta, mostrando su torso, y la dio vuelta para ocultar la muy conocida S. ¿Esto funcionará? Funciona para mí, dijo Megan perdida en su mundo. Espera, ¿yo no debería ser Connor Nelson? Preguntó Connor mientras caminaba con Megan hacia la salida de la cueva. Comisaría de policía de Taipei, Taiwán. ¿No vas a preguntarme nada?, dijo Cheshire sin su máscara, haciendo movimientos de tai chi desde una de las celdas del precinto, con Red Arrow del otro lado de brazos cruzados. Creo que tú sabes lo que busco, lo sé de hecho. ¿Y tú? ¿Quién te contrató? ¿La Liga de Asesinos? ¿Quién los contrató a ellos? Eso no, preguntó guiñándole el ojo antes de seguir con sus ejercicios. ¿Cuál es el blanco, la cumbre de paz o el propio Luthor? Dos pájaros, una piedra. Cheshire dejó hacer sus movimientos para mirar a Red Arrow directamente con las manos en su caderas. Oye, ¿dónde están tus amiguitos? Siempre es divertido jugar con ellos, en especial la chica arquera, me agrada ella. Ellos no están en mi liga y tú crees que estás en la mía, dijo Cheshire acercándose más a los barrotes lo suficiente para lograr sujetar a Red Arrow del arnés de su carcaj para traerlo más cerca. ¿Dónde está Green Arrow cuando lo necesitas? No sé, ¿estás seguro de eso? Cheshire soltó su arnés para deslizar su mano hasta por detrás de su nuca y cerrar los ojos, antes de ponerse de rodillas contra los barrotes y sujetarse con fuerza de ellos. Oh no, dijo Red Arrow segundos antes de que una explosión abriera un agujero en la pared dentro de la celda y lo enviara contra la pared mientras las alarmas del lugar no esperaban a sonar. Cheshire tosía por la cantidad de humo en el lugar hasta que este desapareció por el agujero en la pared, en el cual estaba el villano Sportsmaster colgando de una soga. Tenías que ser tú, gruñó Cheshire con desagrado. Los mendigos no pueden escoger. Jovencita, ¿vienes?, dijo Sportsmaster dejándose deslizar por la soga. Cheshire dudó unos segundos pero finalmente también se deslizó por la soga. Cuando Red Arrow pudo ponerse de pie, sostuvo los barrotes mientras su vista volvía a la normalidad. Cuando lo hizo vio la celda vacía, haciendo que gruña mientras apretaba con fuerza los barrotes. Rápidamente se dirigió al tejado de la comisaría. Para cuando llegó vio a Sportsmaster y Cheshire corriendo a unos edificios más adelante, y a unos metros de ellos había un helicóptero con una escalera de cuerdas colgando. Disparó una flecha conectada a un cable hasta otro edificio para luego usar su arco para deslizarse. Sportsmaster y Cheshire le clavaron la mirada mientras seguían corriendo. Red Arrow hizo lo mismo. Admiro la persistencia, pero, dijo Cheshire sacando una estrella ninja y usarla para cortar el cable de Red Arrow, pero este logró aterrizar en uno de los edificios cercanos. Ambos villanos lograron llegar hasta el helicóptero y despegar antes de que el ex compañero de Green Arrow llegara para poder disparar otra flecha y engancharse de una soga al helicóptero, quedando suspendido en el aire. ¿Qué te sucede? ¿Por qué tardas en deshacerte de este tipo?, preguntó Sportsmaster irritado. Realmente odio admitirlo, pero tiene razón, dijo Cheshire usando su sai para cortar la soga y dejar caer a Red Arrow. Este giró para quedar de cara al suelo y disparar una flecha hacia su punto de impacto, haciendo que cuando esta impacte se libere una sustancia espumosa que amortiguó su caída. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, sacó un aparto de su cinturón, que mostraba en dónde estaba la punta de la flecha que se había clavado en el helicóptero. Nueva York. No importa si es otra ciudad, otro país, continente, planeta, galaxia o universo, la suerte Parker está ahí para recordarme que existe, dijo Spider-Man esquivando una bala tras otra en el cielo mientras perseguía a un auto en fuga. Durante toda la semana los criminales de Nueva York parecieron haberse mantenido tranquilos, pero fue el día de hoy en que decidieron salir de sus escondites para hacer de las suyas. Casi como si supieran que hoy era su primer día de clases después de mucho tiempo. ¿Cómo funciona la suerte, Parker?, se preguntara. Bueno, cuando todo en el momento va bien, siempre hay algo que sale mal. Peter resuelve el problema, pero al final, ya sea su vida social o la heroica, es quien termina perdiendo. Ya sea plantando a sus amigos o dejando que el villano escape. Su clase empezaba en solo unos minutos, quería estar allí para cuando lleguen Megan y Superboy, para que hubiera alguien que esté allí, pero la suerte Parker lo seguiría al infinito y más allá. Escuela secundaria Midtown, Nueva York. Megan y Connor caminaban por los terrenos de la escuela, disfrutando del ambiente que se generaba, en lo que algunos considerarían un lugar de aprendizaje y convivencia con otros, algunos la verían como un Azkaban para niños y adolescente con un horario. Megan estaba maravillada por todas las cosas a su alrededor, tantas cosas que solo había visto en la televisión la hacían sentirse abrumada con todo lo que sucedía.
Conner no estaba muy interesado. En su tiempo en Proyecto Cadmus le había implantado información en su cerebro, por lo que no tenía necesidad de ir a una escuela, pero tenía órdenes y no quería dejar a Megan sola en esto. Acomodando sus lentes falsos, pensó en el único inconveniente, que con solo unos minutos allí, gracias a su super oído, ya había escuchado a los estudiantes hablar sobre más estupideces de las que pensó posibles o sobre cosas que no quería repetir frente a Megan. La marciana estaba tan concentrada en su mundo que no pareció percatarse sobre uno de los estudiantes en patineta que por poco la arrolla de no ser porque Superboy lo sujetó de su camiseta y lo sostuvo en el aire. Explica esto, dijo Conner señalando la camiseta del patinador que tenía el contorno del símbolo de Superman pero con una M. Fue su turno de no darse cuenta de que estaba empezando a llamar la atención. ¿Cuál es tu problema? Conner y Megan giraron la cabeza para ver a un chico de su edad, de piel oscuro con grandes músculos, usando una camiseta de Superman, acompañado por otra chica de piel oscura con lo que parecía ser un uniforme de porrista. Bájalo ahora, creo que no le gusta mi camiseta. Superboy sintió la mirada desafiante del chico musculoso. Personalmente, podía derribar con solo un empujón, y el que usara una camiseta con el símbolo kryptoniano no ayudaba a su temperamento. Giró los ojos para ver que más de los estudiantes llevaban diferentes camisetas de diferentes colores con variantes de los símbolos de los miembros de la Liga de la Justicia. Tu camiseta está bien, dijo Conner con un leve gruñido, sin despegar la vista del sujeto con la camiseta de Superman. Las camisetas de todos están bien, soltando al patinador que apenas pudo mantenerse de pie. Alguien está bien, dijo la chica a un lado del musculoso. Este se separó de la porrista para quedar cara a cara con Conner. Megan podía sentir el creciente conflicto, así que decidió intervenir. Hola, somos nuevos, soy Megan Morse y él es Conner Kent. Aunque Conner podía escuchar, solo prestaba atención al sujeto musculoso que lo miraba, y que llevara el símbolo del kryptoniano no ayudaba en nada. Megan estuvo a punto de intervenir mentalmente, de no ser porque un profesor apareció entre ellos para indicarles a todos que fueran a sus respectivas clases. Conner y el otro estudiante se miraron antes de que él empezara a caminar y golpeara a Conner con el hombro. Este estuvo a punto de perseguirlo, pero la voz de Megan en su cabeza lo detuvo, dejando que solo gruñera entre dientes. Hola, soy Wendy y él es Marvin. Ambos nuevos estudiantes se voltearon para ver a otra chica acompañada del patinador que Conner detuvo, de piel un poco más blanca que la de Megan, con el cabello corto llegando hasta el cuello y usando también un uniforme de porrista. El año pasado yo era nueva, así que sé lo difícil que es encajar, pero tú pareces material para los abejorros. Wendy se le quedó mirando esperando una respuesta, pero solo recibió una expresión de confusión de parte de la pelirroja. Animadoras, los abejorros, ven después de clases. Gracias, ahí estaré. Gritó Megan emocionada caminando con Wendy hacia la entrada. Conner esperó un poco antes de seguirlas, pero Marvin se había puesto en su camino. Viejo, enfrentando a Mal Duncan, feroz, no muy inteligente pero feroz. Taipei, Taiwán. Después de seguir al helicóptero por al menos una hora, la señal del rastreador llevó a Red a lo que parecía ser una especie de templo. Con cautela pudo infiltrarse para poder subir a uno de los techos de las paredes del templo. Sacó unos binoculares especiales con los que podía ver en la noche, más específico, a Cheshire y Sportsmaster. Porque soy una profesional, no te mataré, al menos no mientras estamos en el trabajo, dijo Cheshire con puro veneno en su voz. Si no fuera por mí, tú no tendrías este trabajo. Acaba de madurar. La agenda de la noche era crear conflicto entre dos naciones, no entre dos asesinos. Desde el interior del templo una figura masculina se hizo presente, mostrando a un hombre que, aunque con canas en su cabello, aún se podía sentir un gran poder de él. Este hombre era conocido por pocos como Ra's al Ghul, el inmortal líder de la Liga de Asesinos y enemigo de Batman en muchas ocasiones. Con solo verlo la piel de Red Arrow se erizó. Pensaba que podía pelear contra Cheshire y Sportsmaster de ser necesario, pero el líder de la Liga de Asesinos estaba en un nivel más allá del que podía imaginar. Maestro, dijo Cheshire inclinándose ante Ra's al Ghul. Luthor ha sido una piedra en mi zapato por demasiado tiempo, y los países pacíficos raramente llaman a la Liga de Asesinos, así que espero un mejor resultado y menos interferencias de ese chico, mirando directamente a la posición de Red Arrow, haciendo que ambos asesinos se volteen sorprendidos. Perfecto, murmuró Roy apresurándose para disparar una flecha hacia Ra's al Ghul como distracción, pero esta fue desviada por Sportsmaster mientras Cheshire corría hacia él. Roy disparaba flechas mientras corría por los techos del templo a la vez que Cheshire saltaba entre los muros para esquivar las flechas y llegar al mismo nivel que el arquero.
Intentó dispararle 2 flechas pero Cheshire las partió al medio antes de inclinarse en el aterrizaje para golpear a Red Arrow en el abdomen con su rodilla. Red Arrow intentó golpearla con su arco, pero ella otra vez se agachó para patearlo otra vez en el abdomen. Mientras ellos peleaban, Sportsmaster usaba una vara de salto de altura para llegar al mismo techo y arrojarle un disco metálico a Red Arrow haciendo que se rompa su arco. Roy dio un salto hacia atrás para evitar el golpe de los Ais de Cheshire. Intentó dar un paso hacia atrás pero sintió el final del techo. Miró hacia atrás para ver la altura de la pared en la que estaba y el agua que lo rodeaba. Hoy que ahora te llamas Flecha Roja, más bien Flecha Rota, se burló Sportsmaster. Sin un arco, sin siquiera tener una cuerda para improvisar con sus flechas, solo pudo observar a Cheshire saludarlo con la mano mientras Sportsmaster le arrojaba una jabalina explosiva que esquivó saltando hacia el agua, siendo seguido por una segunda jabalina que al igual que la otra también explotó. Escuela Midtown. Connor y Megan estaban sentados juntos mientras veían una noticia sobre Taipei, junto a sus otros compañeros. Si fracasa la estrategia desconocida del ex Luthor para la paz, las dos relaciones contemplan una guerra antes de la mañana. El video fue cortado por el profesor, uno joven de traje negro, castaño y con una pequeña barbilla debajo de su labio, el profesor Lucas Carr. Él se sentó en su escritorio para ver a sus alumnos. Estaba a punto de hablar pero el sonido de la puerta abriéndose lo detuvo. Todos los alumnos vieron a un chico de su edad, ojos castaños, cabello castaño corto, estaba usando una chaqueta de cuero sobre una camiseta blanca, unos jeans azules, zapatillas deportivas rojas y blancas, y una mochila azul gris. Supongo que tú eres el tercer estudiante nuevo, dijo el profesor Carr. Sí señor, soy Peter Parker, lamento llegar tarde, dijo Peter sintiendo la vergüenza con la mirada de todos encima. Bueno, supongo que puedo hacer una excepción en el primer día, pero que no se haga una costumbre. Peter pasó y tomó uno de los asientos vacíos. Para él no fue muy difícil encontrar a Megan y Superboy, ya que claro él sabía quiénes eran en realidad. Le sorprendió que haya aceptado la idea de usar lentes falsos para ocultar su identidad. Ahora, ¿quién puede decirme más sobre Relacia? Marvin. Viendo al alumno distraído volver a la realidad y tartamudeando en busca de una respuesta. Señor Carr, ¿sus fideos con pollo del General Go son mejores? Todos en la clase no pudieron evitar reír ante la estúpida respuesta, inclusive el profesor. ¿Alguien más? Algunos levantaron sus manos pero la voz de Connor los previo de cualquier oportunidad para hablar. La Relacia moderna fue creada en 1855 y gobernada por la dinastía Bokun hasta que fue dividida por las grandes potencias en Relacia del norte y del sur después de la Segunda Guerra Mundial. Varios de sus alumnos se le quedaron viendo impresionados. A simple vista se pensaba que Connor no sería de la clase que sabe este tipo de cosas. Peter y Megan tenían sus sospechas. Cadmus pudo administrarle más que solo información básica para reemplazar a Superman. Vaya a saber qué tan listo es en realidad cuando no salta y ataca primero. ¿Pero por qué están peleando? Todos son humanos, quiero decir, relacianos, ¿cierto? Correcto en ambos casos, empezando a explicar más sobre la historia de Relacia. En Marte no es diferente. La voz de Megan en su cabeza hizo que Connor la mirara lo más disimuladamente posible. La minoría marciana blanca es tratada ciudadanos de segunda por la mayoría verde. Por supuesto yo soy verde, pero eso no lo hace correcto. Peter podía ver a Megan, se veía afligida y triste. Desearía poder saber qué le pasaba, pero no podía hablarle a ese nivel emocional, siendo que ella creía que ni siquiera se conocían, y el hacerlo también podía desencadenar los celos de Connor y no necesitaba eso, los necesitaba como amigos. Pero eso siempre llevaba al mismo problema, quería decirle quién era. En todo su tiempo en este universo, no había encontrado rastros de alguien más llamado Peter Parker o de alguien que se viera como él. La liga le había asegurado eso, pero el mostrarles su identidad ahora sería no solo una señal de confianza sino de encariñamiento con ellos. Necesitaba mantener la cabeza fría hasta que encontrara una forma de volver o vinieran por él. Más tarde. Esta era una de esas ocasiones en las que Peter sentía como si nunca se hubiera ido de su universo. Después de unas clases más, había llegado la hora del almuerzo, y sin su tía para que le cocinara y sin querer arriesgarse a salir envenenado por su propia mano, tenía que hacer fila para conseguir su almuerzo con los demás. Al menos Flash no estaba ahí para quitarle el dinero. Desde la fila podía ver las similitudes. Una mesa con algunas porristas y deportistas que supuso eran los populares, una mesa con patinadores, otra de claramente nerds y así seguía. Luego de tener su almuerzo divisó una mesa vacía al fondo. Se sentó en ella viendo a los demás metidos en sus asuntos.
Extrañaba mucho a Gwen, Mer y Hannah y a Harry en este momento, también a Ava, Danny y Luke, incluso podría llegar a decir que extrañaba a Nova. ¿Podemos sentarnos? Peter despegó la mirada de su comida para ver a Superboy y Megan con su comida esperando su respuesta. Sí, claro, gracias, soy Megan Morse y él es Connor Kent, somos nuevos como tú, ¿en serio? Peter intentó lo más que pudo de no reírse al escuchar el nombre del clon. El primer nombre le quedaba, pero sabía que ninguno de los dos sabía de dónde venía el apellido. Apostaría sus lanzaredes a que fue idea de alguno de los miembros de la liga. Lo que no pudo evitar fue tener una genuina sonrisa al estar con sus dos amigos. ¿Entonces son de Nueva York? No exactamente, vivimos algo lejos, intentó responder Megan. ¿Empezaron el interrogatorio sin nosotros? Los tres nuevos estudiantes vieron a Wendy y a Marvin acercarse y sentarse con ellos. ¿Así que tú eres el otro nuevo? Un placer, soy Wendy Harris y yo Marvin White. Un placer, Peter Parker. Así que Peter, Connor y Megan ya nos contaron algo sobre ellos. ¿Qué no dices tú? ¿De dónde eres? Aquí es donde el cerebro de Peter trabajaba doble turno pensando bien las respuestas para no arriesgar nada. Bueno, solía vivir en Queens con mis tíos desde que soy pequeño. He estado yendo a otra escuela en el otro lado de la ciudad, pero por algunos problemas tuve que cambiar de escuela. ¿Vives con tus tíos? ¿Y tus padres? Preguntó Marvin con comida en su boca, intentando no escupirla cuando sintió una patada de Wendy y Megan bajo la mesa. Connor también quiso hacerlo, pero no quería romperle un hueso. No tienes que contestar si no quieres, Peter, ¿cierto, Marvin? Dijo la porrista asesinando con la mirada al patinador. Descuida, mis padres murieron en un accidente de avión cuando era niño y me crié con mis tíos, pero algo salió mal y griega. Mi tío también murió, así que viví con tía un tiempo, ahora vivo solo en el departamento de un amigo en el centro, hasta que pueda resolver algunos problemas y volver con mi tía. ¿Vives solo? Eso es asombroso, amigo, dijo Marvin recibiendo 2 patadas más. Para el final del día sus piernas iban a tener muchos moretones. Cambiemos tema. ¿Qué haces para divertirte? Yo, me gustan las cosas científicas, experimentos y esas cosas. ¿En serio? No luces como un nerd, comentó Connor. Es la chaqueta, hace que cualquiera se vea bien. Peter estaba disfrutando del momento, pero hablando de estereotipos, las porristas no se sientan con los deportistas de esa mesa y arroja malteadas a gente como yo, señalando la respectiva mesa. ¿Alguien ha estado viendo demasiado capítulos de Glee? Demándame, tengo experiencia previa con gente como esa. Pues si eres tan nerd como dices, debes cuidarte de Mal. Duncan. Marvin se apoyó en Peter para señalarle al chico que los estaba mirando. Peter perdió la sonrisa. ¿Hablas del que parece que quiere comerme vivo? Era perfecto, ya había encontrado el reemplazo de Flash Thompson. Creo que es por Connor, casi pelean en la entrada, dijo Megan sintiéndose algo molesta. Connor gruñó levemente. Ese idiota fue el que empezó. Fantástico, primer día de escuela y ya encontré a mi depredador natural. La suerte, Parker. Damas y caballeros, tal vez puedas destronar a Ardley, dijo Marvin. ¿Quién? Preguntaron los 3 nuevos estudiantes. Ardley Hathaway. Wendy lo dijo con algo de desprecio en su voz, señaló a un chico alejado en otra mesa. Usaba lentes, cabello castaño, ojos castaños, cabello del mismo color y algo desordenado, piel blanca y parecía comer su comida con demasiado modales para un adolescente. ¿Por qué está solo? Deberíamos ir con él. Megan estuvo a punto de levantarse, pero Wendy lo detuvo. Se cree mejor que todos porque su padre es líder de una empresa y es el más listo de todo el colegio. Es un idiota, dijo Marvin. Si su padre es rico, ¿qué hace en una escuela pública de Midtown? Preguntó Connor. Dicen que su padre lo mandó para enseñarle humildad, pero creo que lo hizo para aumentar su inmenso ego más tarde. El resto del día fue normal. Peter disfrutó de las clases de esta versión de su escuela. Obviamente cuando le tocó la clase de deportes tuvo que caerse más de una vez, chocarse con otros y golpearse con varias cosas, recibiendo varias risas e insultos. Él solo los ignoró como ya había hecho otras tantas veces. Ahora estaba en su clase final del día, química. Estaba escuchando a su profesor, un hombre mayor, de piel oscura, calvo y algo corpulento, describiendo el procedimiento para la combinación de algunas sustancias y sus diferentes efectos. Su compañero de laboratorio era Connor. No sabía si estar feliz o no. En las misiones Connor no era el que más usaba la cabeza, pero a lo largo del día lo había visto responder a cosas que ni él sabía, sorprendiendo a todos. Señor Hathaway, ¿podría pasar a hacer una demostración de cómo crear una reacción exitosa? Si no es demasiado fácil para usted, dijo el profesor mirando a Ardley, que en lugar de ver su clase estaba leyendo un libro.
Miro al profesor con molestia, dejó su libro y pasó al frente, escribió unas fórmulas en la pizarra y empezó a mezclar las sustancias sin siquiera mirar la fórmula de la pizarra otra vez. Peter miraba la expresión de aburrimiento y superioridad de Ardley, empezaba a entender por qué Wendy hablaba de él de esa forma. Siguió mirando el químico que Ardley estaba formando, estaba por poner un polvo que sería la última sustancia. Sentido arácnido. No mezcles eso. Gritó Peter poniéndose de pie. Todo el salón estaba en silencio con las miradas en Peter que rápidamente se ponía rojo de la vergüenza. ¿Algo que le gustaría añadir? Dijo el profesor. La mente de Peter estaba completamente en blanco y, bueno, pues, la fórmula está mal, se estaba arrepintiendo de decir eso. Disculpa, dijo Ardley frunciendo el ceño como si le hubieran dicho el peor de los insultos, pudiendo escuchar las pequeñas risas de sus compañeros porque lo corrigieron. ¿Cómo se llama?, preguntó el profesor ahora intrigado. Peter Parker. Bueno señor. Parker, ¿por qué no pasa y nos muestra cómo se hace? Peter se quedó congelado un momento antes de pasar. Veía la fórmula que Ardley escribió buscando qué es lo que había alertado a su sentido arácnido de esa fórmula, cuando encontró algo, un pequeño error, uno minúsculo, casi invisible se podría decir. Lo borró de la pizarra para escribir algo en su lugar y después empezó a mezclar los químicos, pero había cambiado la proporción de algunos y reemplazado otros. Cuando finalmente unió los químicos en un tubo de ensayo propio, puso el mismo polvo que Ardley y al momento, la sustancia empezaba a cambiar de color de forma al azar, impresionando a sus compañeros y maestro. Muy bien hecho señor Parker, dijo el profesor aplaudiendo a su alumno, impulsando a los otros a que hagan lo mismo. Toda la atención positiva hacía sonreír a Peter al no escuchar ningún comentario de Flash. Eso fue pura suerte, mi fórmula puede hacer lo mismo y mejor, dijo Ardley tomando sus químicos. Ardley no. Gritó Peter, pero ya era tarde, había mezclado el polvo con los químicos en su tubo de ensayo, pero al contrario que el de Peter empezó a echar espuma de forma masiva. Sentido arácnido. Rápidamente, Peter tomó el tubo de Ardley y lo metió dentro de uno de los cajones del escritorio para cerrarlo de golpe. Antes de que alguno pudiera decir o hacer algo, se escuchó una fuerte explosión que hizo que el cajón saliera disparado contra la pared y se rompiera. Todos en el laboratorio se cubrían con sus brazos o bajo sus pupitres o detrás de otros compañeros. Ninguno decía una palabra o decía algo de la sorpresa, tanto de que el genio Ardley Hathaway se hubiera equivocado con algo así o de que el nuevo lo hubiera corregido. Puedo decir que tiene futuro en la ciencia señor Parker, dijo el profesor volviendo a halagar al nuevo, haciendo que Ardley apretara los dientes. El sonido de la campana de salida hizo reaccionar a todos haciendo que empezaran a juntar sus cosas. Bueno clase, eso es todo por ahora, recuerden leer de la página 30 a la 33, ya pueden irse, excepto usted señor Hathaway, usted se quedará a limpiar este desastre. Esta vez las risas y comentarios eran más audibles. ¿Limpiar? Pero si fue él quien descubrió que su fórmula estaba mal y reaccionó a tiempo para cubrirlo de la explosión que causó a pesar de la advertencia. Además, si no lo hubiera hecho, esa explosión podría haberle hecho perder sus dedos, debería estarle más agradecido. Considere esto una lección señor Hathaway, la escoba está en el armario, puede usarla sin hacerla explotar, ¿verdad? Peter se apresuró a recoger sus cosas para salir por la puerta, sintiendo aún la mirada de Ardley en él y pudiendo escuchar cómo rechinaba los dientes. Amigo, eso fue asombroso, dijo Marvin saltando por detrás de Peter haciendo que casi se caiga. Humillaste totalmente a Ardley Hathaway. Esa no era mi intención, intentó decir Peter. Peter, ¿estás bien?, preguntó Megan preocupada, acompañada por Connor y Wendy. Tienes muy buenos reflejos, Peter, dijo Wendy sorprendida. Fue solo instinto, toda la atención estaba empezando a abrumar a Peter. Hablando de reflejos, ¿lista para tu prueba, Megan? Por supuesto, gritó Megan totalmente emocionada. ¿Prueba?, preguntó Peter confundido. Wendy le ofreció a Megan hacer una prueba para las porristas, respondió Connor. Vamos, no quiero perder más tiempo. Megan tomó las manos de Connor y Wendy para arrastrarlos hasta la cancha de fútbol de la escuela. Marvin se despidió alejándose en su patineta. Peter decidió ver la prueba de la marciana. Escondido entre las gradas pudo ver la coreografía de Megan, no lo hacía nada mal. Se molestó un poco cuando vio a las otras porristas bañarla de pies a cabeza con una cubeta de agua, pero él sabía que era costumbre hacer una especie de ritual de iniciación. Se preocupó cuando vio a Connor levantarse de golpe arrancando parte de las gradas por su ira, pero cambió a una risa cuando lo vio tropezarse y caer fuera de las gradas.
Oh Dios, si tan solo hubiera usado mi teléfono, Wally reiría por semanas, pensó Peter, viendo la felicidad de Megan al ser aceptada en el grupo, solo esperaba que eso no la cambiara como a tantas otras personas. Se sintió tonto al pensar algo así de Megan. Cuando estaba por irse a su deber como Spider-Man, vio a Connor cargar los libros de Megan, tuvo que cubrirse la boca para que el clon kryptoniano no lo escuchara reírse, ya que claramente no sabía lo que significaba en la secundaria. Eso le recordó que tenía que sacar unos libros de su casillero, junto con algunos elementos que tomó prestado del laboratorio para poder hacer más fluido de telaraña. Los pasillos estaban vacíos para este momento, así que no tuvo que preocuparse cuando guardó las cosas en su mochila. Sentido arácnido. Algo lo había tomado de los brazos para aprisionarlo contra los casilleros detrás de él. Eran dos chicos que reconoció de la mesa de deportistas los que lo sujetaban, y frente a él estaba Mal Duncan tronando sus nudillos. Miren lo que encontramos, es el aspirante a rey de los nerds, dijo Mal. Oh, por favor, no ahora, pensó Peter. Definitivamente extraño a Lu que considera esto tu ritual de bienvenida, dijo Mal. La otra chica es ahora una porrista, así que ella y su novio Cuatro Ojos son intocables, pero tú, eres un caso especial. Hoy ahora, ¿quién podrá defenderme? Capítulo 15. Final de un día. Universo 1610, Torre Avenger. No, no, no. Tony Stark, Iron Man, gritó levantándose de su silla y golpeando su escritorio con fuerza. Había papeles con diagramas, cálculos y diseños tirados por todo su laboratorio, el cesto de basura desbordaba de papeles y contenedores de comida chatarra. Su aspecto tampoco era el mejor, sin su casco puesto podía verse que no se había afeitado o peinado o arreglado en un tiempo, su armadura también parecía necesitar una lavada. Otra falla. Barriendo el escritorio con sus manos, tirando aún más papeles. ¿Y tú qué estás mirando? Gritó a su casco vacío. Señor, le está hablando a su casco otra vez, dijo Jarvis, llamando la atención de su creador. Ya lo sé, Jarvis, dejándose caer en su silla y clavar la mirada en el techo. La razón del por qué el miembro de los Avengers estaba intentando encontrar una forma de traer al arácnido de vuelta. Recrear el accidente, encontrar una señal que pueda seguir, encontrar el universo donde terminó, nada parecía funcionar. Y esto empezaba a afectarlo de diferentes formas. La puerta de su laboratorio se abrió, dejando pasar al primer y único super soldado, Steve Rogers, el Capitán América. Tony, ¿qué rayos está pasando aquí? Deteniéndose a unos metros de Iron Man y cubriéndose su nariz. ¿Y cuándo rayos fue la última vez que te bañaste? Ahora no, Cap, estoy ocupado. Llevas mucho tiempo diciendo que es todo esto. Basura, eso es lo que es, energía transdimensional, transporte multiversal, señales dimensionales, nada funciona, absolutamente nada. Espera Tony, un paso a la vez. ¿De qué hablas? Del chico araña, Spider-Man o Iron Spider o como quiera que el chico se llame, después de que le di la maldita armadura aún sin encontrar nada, El capitán ya empezaba a preocuparse por su compañero, y no era el único, todos los otros Avengers estaban preocupándose por el Hombre de Hierro. Si no estaba en una misión de los Avengers, estaba encerrado en su laboratorio. Tony, no puedes seguir así. Claro que puedo, lo que no puedo es rendirme. El chico terminó en otra dimensión por mi culpa, y yo arreglo mis propios desastres. Tony, no eres el único que está intentando encontrarlo y lo sabes, no vas a encontrarlo en tu estado actual, por favor. Y él tiene los recursos para intentarlo, pero no la capacidad, y Reed Richards y su banda están tan ocupados viajando por el espacio o a otras dimensiones que no se molesta en buscar la correcta. No había dejado de escribir en ningún momento hasta que en las pantallas la palabra error apareció en todas. Maldición. Golpeando la mesa otra vez. ¿Y tú de qué te ríes? Gritándole a su casco otra vez. Steve se le quedó mirando unos segundos con los ojos abiertos. Suficiente, llamaré a Pepper. ¿Qué? No, espera. No llames a Pepper. Gritó Tony desesperado. Señor, necesito informarle, ahora que... Una mujer llamada May Parker está fuera de la torre queriendo hablar con usted. Dice ser la tía de Peter Parker, dijo la inteligencia artificial. ¿De quién? Peter Parker, señor, Spider-Man, un pariente del chico, vino a verme. Dile que no estoy y que volveré en 1, no, en 2, no, en 10, fuera de la torre. En 10 años. Gritó May Parker cuando la pantalla frente a la puerta de la torre Avenger le respondió. Así es, señora Parker, ¿quiere dejarle un mensaje? Preguntó Jarvis. May no le respondió, solo se dio media vuelta para empezar a caminar mientras maldecía a Stark en su cabeza con palabras que jamás había usado frente a su sobrino. Espere, señora Parker. Una voz masculina la detuvo.
Mai se dio vuelta para ver al mismísimo Capitán América frente a ella. Lamento eso, Capitán Steve Rogers. Sí, lo sé, digo, todos saben quién es, May Parker. Capitán. La tía de Peter empezaba a sentirse asfixiada con todas las cosas que últimamente le estaban pasando, y con las personas de la calle que se les quedaban viendo y no tardaban en sacar sus teléfonos. Pase, la llevaré con Iron Man. Aún con solo estar en el ascensor de la Torre Avengers, May estaba sorprendida por el estilo. Había visto la torre muchas veces en las noticias, pero nunca había visto algo del interior. Lamento lo que pasó con su sobrino, dijo el capitán. Vio la expresión de tristeza en la cara de la mujer, supo cómo se sentía el perder a alguien porque cumplía con su deber. Gracias, capitán. ¿Usted lo conoció? Ella misma aún le costaba creerlo. Su sobrino era Spider-Man, el mismo Spider-Man que era llamado amenaza por el Daily Bugle todos los días, el que ella misma había dicho que no era muy buen ejemplo, en la cara de su sobrino. No sabía cómo sentirse con que le haya guardado ese secreto. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía, todas las señales frente a ella, las explicaciones de su comportamiento durante el último año. El que los nuevos amigos de Peter eran esos otros nuevos jóvenes héroes con los que se había visto a Spider-Man tampoco lo podía creer. Le habían explicado la situación entera, de cómo Peter era el líder del nuevo equipo de S.H.I.E.L.D. y cómo uno se habían involucrado con uno de los villanos de Iron Man, haciendo que él mismo también se meta. Comunicarse con S.H.I.E.L.D. no era algo que podías hacer haciendo un llamado o pidiendo un favor, así que tuvo que hacer lo que estaba más a su alcance, aunque ese alcance estaba muy lejos también. Los amigos de Peter lo habían asimilado a su forma. Harry Osborn, el mejor amigo de Peter, estaba furioso de que él no le hubiera contado su secreto sobre su doble identidad después de todo lo que pasaron juntos. Secretamente para todos ellos, después de recibir la noticia, lo primero que hizo Harry fue ir a su hogar, para buscar una botella en su cuarto, una que contenía un líquido pegajoso negro que se movía como si estuviera vivo. Gwen Stacy fue la que peor lo tomó. May la escuchó maldecir como nunca antes había maldecido, igual a que si un marinero se golpeara el dedo pequeño del pie con un pedazo de adamantium. La rubia se había encerrado en su habitación para llorar por un día entero. La epifanía la había golpeado, el haber llamado asesino a su amigo todo este tiempo, cuando habían demostrado que quien había asesinado a su padre era un hombre disfrazado. Y Mary Jane Watson, de los tres fue quien mejor lo tomó, principalmente por el shock que esto le causaba. Se sintió estúpida por no haberse dado cuenta de que Peter era Spider-Man, también por haber apoyado tanto a Jameson, estaba en contra de las acusaciones hacia el arácnido, pero enterándose de que era su amigo quien estaba bajo la máscara, le hacía querer derribar el enorme televisor del bucle cada vez que lo escuchaba en la calle. No, solo sabía de él por los medios, respondió el capitán haciendo que May volviera a la Tierra. ¿Estaba de acuerdo con Jameson? No, podría haber sido mejor sin tantos daños a la propiedad pública, pero es un buen chico, aprenderá. Gracias, capitán. Señora Parker, sé cómo se debe estar sintiendo, pero Iron Man, yo lidiaré con el señor Stark, capitán, y es mi última palabra. Las duras y rígidas palabras de la tía de Peter hicieron que el supersoldado se quedara callado. Sí, señora. El capitán pudo sentir un escalofrío recorriendo su espina, supo que sería mejor para todos si no contradecía a la mujer. El ascensor se detuvo lentamente para abrir sus puertas y mostrar el desastre que era el laboratorio de Iron Man. Lo único que faltaba era Iron Man. Es pintoresco, dijo May cubriendo su nariz y teniendo cuidado de dónde pisaba. Jarvis, ¿dónde está Iron Man?, preguntó Steve. El señor Stark no dejó la habitación. Entonces, ¿dónde está? Steve buscó con la mirada y vio las piezas de la armadura que usaba en el piso, haciendo que se pregunte a dónde iría sin su armadura. El señor Stark me pidió que no le dijera. Vaya hierro que hay en el hombre, comentó May mirando las armaduras que estaban al fondo de la habitación, que parecían ser lo único intacto. Vamos a la cocina, señora Parker, debe estar escondido en el escondite de los dulces de Uli desconocido para ellos. Tony Stark, uno de los Avengers fundadores que se enfrentó contra el ejército Chitauri y Galactus, estaba escondido dentro de una de sus armaduras en la habitación mirando a los W a punto de irse. Ah, soy un genio, pensó Tony viéndolos a través del visor de la armadura, pero sintió como empezaba a picarle la nariz. Oh, no. Intentó contenerse, pero achú. Ambas personas se voltearon para ver a la armadura de la que había salido el sonido. Oh, rayos. Tierra 1, Taipei. La Liga de Asesinos te quiere muerto, dijo Red Arrow. El arquero estaba en la habitación del hotel en la que Lex Luthor se hospedaba como árbitro político, mientras este dejaba que su asistente y chofer, Merky, le atara la corbata. ¿No lo quieren todas las ligas?
Dijo Lexo, es solo Cheshire, es el Sportsmaster y el mismísimo Ra's al Ghul, dijo Red Arrow, preguntándose por qué siquiera se molestaba en decirle todo esto. No me sorprende, Ra's es más o menos un competidor mío, tal vez deba hacerme a un lado y ver cómo se acaban entre sí. Tu intento de pragmatismo es, digamos, adorable, pero la cumbre y la paz están en juego, ¿recuerdas? Aumentaremos la seguridad, dijo Luthor confiado, mientras Merky sacudía el polvo de su traje y lo estiraba para sacar las arrugas. Tengo un mejor plan, cumbre de País de Taipei. La sala entera tenía un estilo oriental, estatuas de antiguos guerreros sosteniendo sus armas, las columnas con dragones enroscándose. Al fondo de la habitación había una larga mesa con los representantes de cada lado, junto con sus guardias, y Lex Luthor en medio, con Red Arrow detrás de él. Frente a ellos estaban los camarógrafos, ya sea filmando o tomando fotos. La reunificación es impensable, gritó el representante de Relasia Norte. Caballeros, eso es pura retórica, a pesar de sus diferencias, aún comparten un reconocimiento por muchas cosas, como el arte exquisito de la ceremonia relasiana del té. Luego de hacer una seña, una mujer usando un atuendo oriental caminó por la sala, empujando un carro con vajilla del mismo estilo y el té humeante. Ya llegaste demasiado lejos, dijo un chico con una sudadera gris y jeans que le daba la espalda a la chica del té. Cheshire, el chico, se dio vuelta revelándose como Aqualad y sacando su saco a varitas. La sola mención del nombre alertó a todos los periodistas, haciéndolos correr mientras guardias y a Red Arrow apuntaban a la mujer del té. Cheshire frunció el ceño bajo el maquilla para luego empujar con fuerza el carro. Aqualad se apresuró a cruzar los brazos antes de que una gran explosión cubriera la sala. Fuera del edificio todos los civiles pudieron ver la explosión haciendo volar los fragmentos de vidrios rotos varios metros. Cuando el humo se disipó, Cheshire salió de su escondite detrás de una de las columnas, pero el resultado la decepcionó. Entre ella y los relasianos había un enorme muro de agua siendo sostenido por Aqualad, quien tenía las mangas y parte de la sudadera rotas por la onda expansiva de la explosión, revelando su uniforme debajo. Se acabó, Cheshire, dijo Red Arrow a un lado del compañero de Aqualad, sin dejar de apuntar a la asesina. Eso piensas tú, dijo Cheshire sacando sus eyes de entre su ropa. Ambos héroes estaban por atacar, pero un ruido los detuvo, uno que se hizo cada vez más fuerte. El viento empezó a hacerse cada vez más violento, hasta que vieron un helicóptero frente a las ventanas rotas, en el cual estaban Sportsmaster acompañado por ninjas miembros de la Liga de Asesinos. Toma a Sportsmaster, dijo Red Arrow. Ambos representantes de Relasia ordenaron a sus guardias atacar a los ninjas que se bajaban del helicóptero. Cheshire es mía tan territorial y solo es nuestra tercera cita, dijo Cheshire usando sus sai para desviar una flecha hacia ella mientras Aqualad formaba sus espadas para pelear contra Sportsmaster. Muchos de los guardias, tanto de los relasianos como de la guardia personal del ex Luthor, intentaban derribar a Sportsmaster, pero con un solo golpe este los derribaba. Aqualad fue el único que pudo darle un golpe cuando transformó sus espadas en látigos con mazas en la punta, mientras Sportsmaster usaba una jabalina como arma. Red Arrow disparaba flechas sin parar, mientras Cheshire las esquivaba o las detenía con sus sais. Llamaste a uno de tus compañeritos, dijo Cheshire apoyándose en una rodilla con ambos sais en alto. ¿No me dijiste que ellos no estaban en tu liga? Dando saltos hacia atrás, Sportsmaster arrojó una esfera hacia los relasianos, que Aqualad detuvo encerrándola en agua para que ésta explotara, pero el asesino aprovechó la oportunidad para derribar al Atlante de un golpe, mientras sus armas se volvían solo agua. Sportsmaster soltó una esfera metálica con bolas más pequeñas agrietando el suelo, que sostenía de una soga elástica. La hizo girar varias veces antes de soltarla hacia Aqualad, que apenas pudo esquivarla rodando en el suelo. Cansado de fallar, Red Arrow empezó a usar su arco para pelear mano a mano contra Cheshire. Esta dio un salto hacia atrás para luego arrojar estrellas ninja hacia el arquero, que detuvo haciendo que éstas se clavaran en su arco. No está mal, muchacho, dijo Sportsmaster usando una espada de esgrima para pelear contra las espadas de agua de Aqualad. Mejor de lo que tu equipo estuvo en Santa Prisca o Vialia. ¿Cómo supiste? Esto preocupaba a Aqualad. Él y el equipo se habían encontrado con Sportsmaster en Santa Prisca, pero como se había enterado de la misión de Vialia era un misterio. Digamos que tengo una fuente adentro, muy adentro, respondió el asesino. Desconocido para el Atlante, Roy había escuchado cada palabra. Aqualad, apresuremos esto. Red Arrow se apresuró a separarse de Cheshire para poder dispararle una flecha explosiva cerca de los rociadores contra incendios del techo, haciendo que estos se liberen.
Con la ayuda de Aqualad, los rociadores se soltaron liberando más agua, empezando a inundar el suelo del edificio, pero esta empezó a retroceder hacia el Atlante que formó una enorme serpiente marina que derribaba miembro tras miembro de la Liga de Asesinos. La serpiente de agua estaba a punto de derribar a Sportsmaster, pero Cheshire se puso frente a él, se puso su cara de gato y arrojó una bomba dentro de la boca de la serpiente que la hizo explotar y liberó una nube de humo. Los jóvenes héroes miraban de un lado a otro esperando cualquier cosa, pero de entre el humo uno de los ninjas saltó sobre ellos apuntando hacia los relasianos con sus espadas desenvainadas. Merky, dijo Lex haciendo que su asistente le apuntara al ninja con el brazo, el cual rompió la manga derecha de su traje cuando de su codo hacia adelante se separó en 4 placas diferentes y su palma hacia arriba, mostrando un cañón. Este mostró un poco de electricidad antes de disparar un rayo de energía hacia el ninja que lo envió contra la pared dejándolo inconsciente. Una vez se disipó el humo, Aqualad y Red Arrow miraban de un lado a otro buscando a algún otro asesino que haya quedado, pero no había nadie. Voltearon para ver a los representantes de Relasia maravillados por el brazo biónico de Merky mientras este volvía a la normalidad. Le da nuevo significado a la carrera armamentista, ¿no es así?, dijo Lex viendo a Merky haciendo girar su muñeca con normalidad escuchándose un leve sonido metálico. Esa tecnología es muy impresionante, Luthor, dijo Sigman Lee de Relasia del Norte estrechando la mano del calvito. Les debemos nuestras vidas, señor, dijo el ministro Sen de Relasia del Sur. ¿Le deben la vida a él?, dijo Red Arrow completamente indignado. Más tarde. Sí, un golpe maestro del ex Luthor, bajo su liderazgo, Relasia del Norte y del Sur están firmando un tratado, el cual finalmente podría encaminarlas hacia la reunificación, dijo Cal Grant junto a otros periodistas frente a los representantes y Lex Luthor mientras firmaban los papeles. No puedo creer que le hayamos hecho un favor al ex Luthor, dijo Red Arrow con un mal sabor de boca. Ambos héroes se les quedaron mirando hasta que no pudieron más y decidieron salir del edificio. No al ex Luthor, a la paz, contradijo Aqualad intentado ver el lado positivo, lo cual no era para nada fácil cuando estás del mismo lado que el hombre que odia a Superman más que a nada en el mundo. Una vez afuera, retomaron su conversación. Más allá de eso, si Ras y la Liga de Asesinos querían sabotear la cumbre, la firma del tratado deja irrelevante su contrato. ¿Se acabó así? Oí lo que dijo Sportsmaster. ¿Crees que hay un infiltrado en tu equipo pasándoles información? No puedo descartar la posibilidad, lo investigaré, en silencio le respondió el Atlante confundido y dolido ante la posibilidad de un traidor entre sus amigos. ¿No les dirás? No quiero que la unidad se deshaga por sospechas sin base, y si hay un infiltrado no quiero alertarlo o alertar la buena suerte con eso. Red Arrow se despidió dándose vuelta, pero el Atlante lo detuvo a unos pasos. Un momento, amigo mío, esta noche podrías haberle pedido ayuda a Green Arrow, a la Liga de la Justicia, en su lugar tu primer instinto fue llamar a la cueva. Tienes razón, el equipo merece todo mi respeto, aún me estoy acostumbrando a trabajar solo, pero si me necesitan, ahí estaré. Nueva York, Escuela Midtown. Golpe, 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 golpe. Era lo que se escucha por los pasillos de la Escuela Midtown. Mal Duncan, junto con 2 de sus compañeros, golpeaba a nuestro vecino amigable, Peter Parker o Spider-Man, sin piedad. A este punto tenía un ojo morado, su labio estaba partido, un corte en su mejilla izquierda y parte de su cara estaba roja por los golpes. ¿Cómo es que aún estás consciente?, preguntó Mal en voz alta, sorprendido. Peter solo lo miró antes de escupir a un costado una mezcla de sangre y saliva. Haría esto todo el día. Ey, es tu cara. Mal volvió a levantar el puño, pero algo lo sujetó con fuerza de la muñeca evitando que se mueva. Giró la cabeza para ver a Connor Kent furioso. Suéltame antes de que te deje. No pudo terminar cuando Connor lo golpeó directo en la cara, enviándolo hasta la pared y quedando inconsciente. Uno de los compañeros de Mal intentó golpear a Connor, pero este detuvo el puño con su mano, lo empezó a apretar con fuerza, haciendo que el jugador se doble por el dolor hasta que el pelinegro le dio un golpe con la rodilla en el estómago y luego lo sujetó de la cabeza para golpearla contra los casilleros, quedando atontado. El último miró a Connor con temor. El superclon amagó hacia adelante, asustando aún más al último en pie, para que soltara a Peter, hiciera reaccionar a su compañero y como pudieron entre ambos, cargaron a Mal fuera del colegio. ¿Estás bien?, preguntó Connor dándole la mano a Peter para ayudarlo a levantarse. Sí, gracias por la ayuda, dijo Peter apoyándose en los casilleros. No habían sido los golpes más duros que le habían dado, aún recordaba su primer encuentro con Kingpin o Rhino, pero no podía demostrarlo. Oh por Dios. La voz de Megan llamó la atención de los dos, la nueva porrista aún estaba algo mojada por el ritual de iniciación. ¿Qué te pasó?
Duncan y sus matones lo estaban golpeando, respondió Connor cruzándose de brazos y obviamente molesto. ¿Ellos qué? Créanme, se ve peor de lo que se siente. Peter intentaba convencerlos pero no parecían querer escucharlo. Tenemos que decirle a alguien, algún profesor o el director o... No funcionará. Peter interrumpió a Megan confundiéndola. No tenemos pruebas de que fueron ellos. Con tu cara no basta. Comentó Connor. Podría haber sido cualquier estudiante, ellos no son los únicos con músculo suficiente. Esto no parecía conformar a sus compañeros de equipo. Hey, tranquilos, no es la primera vez que tengo un bravucón tras de mí, puedo sobrevivir, al menos déjanos acompañarte, solo para estar seguros. Peter lo pensó por un momento, él tenía pensado salir como Spider-Man para encontrarse con ellos de la nada y sería difícil ahora, pero sabía que Megan insistirá hasta que aceptara. Pues espero que les guste caminar. Peter tomó sus cosas y los tres empezaron a caminar. Megan está aún sorprendida, sabía por los programas de televisión que había visto que en las escuelas existían grupos de estudiantes que intimidaban a otros, pero jamás pensó que a este nivel. Podía sentir la furia de Superboy aún latente, pero en parte se alegró que el producto de esa furia haya sido el ver a su nuevo amigo siendo atacado, o al menos espero que lo considerara un amigo. No era como lo tenía planeado, pero Peter aprovechó la ocasión para mostrarles parte de la gran manzana. Megan estaba fascinada por todas las tiendas, atracciones para turistas y la cantidad de luces de la ciudad. Peter sonreía al verla comprar recuerdos y artículos de la calle como camisetas, una pequeña estatua de la libertad, e incluso le compró una gorra a Connor que decía "Yo amo Nueva York". Cuando vio que estaban cerca del departamento, intentaba convencerlos de que ya podían irse, pero no pudo evitar que vieran el edificio donde estaba viviendo, tanto como tampoco pudo evitar el que Megan se ofreciera a intentar ayudarle con las heridas en su cuerpo. Miró a Connor en busca de ayuda, pero hubiese jurado de que el clon se estaba riendo de él. Connor y Megan se admiraron aún más el lugar cuando lo vieron por dentro. Peter dejó que la marciana hiciera lo que pudiera en limpiarle los cortes en el rostro y en tratar de disimular el ojo morado. No soy muy buena maquillando, hice mi mejor. Megan le dio un espejo a Peter para que se viera, el ojo ya no estaba morado, más bien parecía que su ojo había estado horas bajo el sol con un bronceado en comparación con el resto de su piel. Peter levantó sus ojos para ver a Connor intentando no reírse. Es perfecto. Megan mintió. Peter no tenía el corazón para decirle la verdad a la marciana. ¿Así que aquí vives?, dijo Connor observando todo el departamento. Sí, claro, es decir, solo es temporal. Peter respondió tan rápido como pudo. No quería echarlos, le encantaba tener a sus amigos, pero no estaba preparado para una visita tan rápida, y si apenas podía cubrir su vida con la tía May, no quería ni sabe cómo lo haría con alguien que lee las mentes. Para ser un departamento de soltero es más limpio de lo que pensé. Cuando creces con mi tía, créeme, aprendes de este tipo cosas. Empezaba a sentirse cómodo, hasta que la presión se le bajó de golpe, cuando vio su juego de química con el que hacía su fluido de telaraña en una esquina. ¿Seguro que estás bien? ¿Estás algo pálido?, preguntó Megan. Por supuesto, solo necesito estirarme un poco. Apresurándose a levantarse para ponerse entre ellos y sus químicos. ¿Y qué es eso?, preguntó Connor. ¿Qué cosa? Peter hacía todo lo posible para poder calmarse, no necesitaba que Connor notara el repentino aumento de su ritmo cardíaco. Eso, señalando lo que intentaba ocultar. Oh, eso, es solo un viejo juego de química que he estado usando para hacer unos experimentos. Impresionante. Tengo un amigo que le encanta la ciencia. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la pelirroja. Es un acelerante del crecimiento de plantas con productos pegajosos. Parece algo plástico, dijo Connor. ¿Es para plantas de plásticos? Ahora se ganó la mirada de extrañez de ambos invitados. Hay muchos fanáticos de las plantas de plástico, como alérgicos o solteros. Mejor nos vamos y tú, descansa, y nos veremos mañana, dijo Megan, caminando hacia la puerta con Connor. Me parece absolutamente perfecto, dijo Peter, dejándose caer en el sillón de golpe, haciendo que su mochila se caiga al suelo y de esta saliera parte de su macara. Miró de un lado a otro, y tan rápido como pudo la arrojó hacia arriba y la pegó con la telaraña disparada del lanzador bajo su manga. ¿Dijiste algo?, preguntó Megan habiendo escuchado algo. Absolutamente nada, nos vemos mañana. Peter cerró la puerta, con llave y cerradura, y se dejó caer en el suelo pudiendo volver a respirar tranquilo. Miró el reloj en su teléfono, pronto sería hora de la reunión del equipo. Miró hacia arriba a su máscara pegada. Ahora, ¿cómo te saco de ahí? Monte justicia. Spider-Man B08, dijo la computadora de la cueva a la vez que el arácnido entraba a por el tubo Z. Hey Spidey, qué bueno ¿qué tienes en la cara?
Preguntó Robin junto al resto del equipo que veían al arácnido quitarse restos de telaraña de la máscara. Uno de mis cartuchos explotó, muy gracioso. ¿De qué hablaban? Intentando cambiar de tema. Megan nos contaba sobre su primer día de clases, respondió Artemisa con una sonrisa al ver el humor de su compañero. Sí, y bueno, hice una prueba para porrista, me dejaron entrar en el equipo. Genial, una porrista, dijo la rubia algo sarcástica. Felicidades Megan, dijo Aqualad. ¿Crees poder mostrarnos el uniforme, megaliciosa? Dijo Kid Flash acercándose a la marciana. Lo siento Wally, aún no me lo han dado. También hay otro chico nuevo, Peter Parker, parece agradable, algo tímido, pero muy inteligente. Evitó que el más listo de la escuela hiciera explotar algo en el laboratorio de la escuela. Suena algo nerd, dijo Spider-Man intentando no romper su máscara. Mira quién habla, respondió la arquera. Parece que los deportistas se lo van a comer vivo, dijo Kid Flash desapareciendo y volviendo a aparecer con una bolsa de papas fritas. Un poco tarde para eso, comentó Superboy cruzado de brazos. ¿De qué hablan? Con él lo encontró golpeado por unos bravucones antes de que él lo salvara, respondió la marciana. Superboy, defensor de los nerds, dijo Kid Flash con las manos en el aire como si imaginara un título, ignorando el gruñido del clon kryptoniano. A mí me parece dulce lo que Connor hizo por Peter. Las mejillas de Megan se oscurecieron un poco más cuando elogió a su compañero. Que no se acostumbre, no estaré salvándole el trasero siempre, no sean tan duros, creo que él, su amigo nuevo, puede hacerlo, dijo Spider-Man. Por favor, sin ofender, pero si es tan listo y tímido, lo encerrarán en los casilleros la mitad del resto del año. Mañana repetirá la rutina, ¿quieres apostar? Estirando la mano hacia la compañera de Green Arrow. Hecho estrechando la mano del arácnido. Atención equipo, la voz de Batman les llamó la atención a todos. Se pusieron aún más rígidos cuando a un lado del murciélago estaba no solo Rick Tornado y el detective marciano, sino también Superman. Spider-Man pudo mirar a Superboy y sentir la tensión en el aire cuando vio a Superman en la misma habitación. Sabía que ninguno de los dos había tenido mucha comunicación desde que se conocieron. No le parecía justo que tratara a Connor de esa forma, tal vez si pudiera hablar con Clark pudiera convencerlo de al menos hacer un intento. Esta es una misión especial. El pasado 4 de julio 4 villanos de hielo perpetraron ataques simultáneos, dijo Batman, haciendo aparecer pantallas holográficas con las imágenes de los 4 villanos. Mr. Frío, Carámbano, Jr. Killer Frost y Capitán Frío, fueron capturados fácilmente, demasiado fáciles que cada héroe tiene un villano con temporada de invierno, dijo Spider-Man en la conexión mental del equipo. Ríete todo lo que quieras, quiero ver cómo sonríes cuando uno te convierta en un helado de araña, dijo Kid Flash. Ignóralo, está molesto porque el Capitán Frío le congeló los calzones, dijo Robin, haciendo que los demás se rían y disimulen sus rostros. Viejo. Eso era un secreto. Leonard, Snart y Frost fueron enviados a la nueva penitenciaria de Bell Reve, hecha especialmente para supercriminales, Carámbano Jr. De 17 años fue enviado a una instalación juvenil. Mr. Frío a su celda habitual en el asilo de Arkham, pero solicitó ser declarado legalmente cuerdo y Jr. demandó para ser juzgado legalmente como adulto. Como resultado, ambos aguardan su traslado a Bell Reve, lo que parece ser fue su meta desde el principio, explicó Batman con el mismo tono de siempre. Superboy y Miss Martian entrarán a la prisión a descubrir por qué. ¿Quién sabrá sus identidades dentro de la prisión?, preguntó Aqualad. Nadie, no estamos seguros de que el personal de prisión no esté comprometido, lo que me lleva a dos en particular. Batman hizo desaparecer las pantallas con los villanos para mostrarla una imagen de un hombre adulto, calvo, con barba y lentes algo oscuros, el Dr. Hugo Strange, antiguamente el doctor en jefe del asilo Arkham. Robin y yo lo investigábamos por su involucración en experimentos con los pacientes. Cuando Bell Reve fue terminada, fue contratado como el psiquiatra de la prisión, a quien se le ocurrió darle paso libre a Strange a una prisión llena de supervillanos. La segunda persona involucrada con Bell Reve, Amanda Waller. Una vez más, Batman hizo aparecer otra pantalla con el rostro de una mujer adulta, de color con algo de peso y una expresión de seriedad absoluta. Varios en el equipo se alteraron cuando escucharon el nombre de la mujer. Disculpen damas y caballeros, dijo Spider-Man llamando la atención al levantar la mano, pero ¿podrían explicarnos a algunos quién es esa mujer y por qué parecen querer ir al baño?
Batman lo miró por un segundo antes de explicar. Amanda Waller fue la líder del proyecto Cadmus hace tiempo, cuando este se volvió público, cedió el control. Ella fue la fundadora de Bell y también es su alcaide, es inteligente y en extremo despiadada, tiene influencia en todos los rangos políticos, y tiene una visión poco agradable hacia los metahumanos y la Liga de la Justicia, por eso ustedes dos deben tener cuidado si llegan a encontrarse con Strange Waller. Metropolis, LexCorp, oficina del ex Luthor. Eso salió bien, dijo Lex sirviéndose whisky en pequeño vaso con hielo para luego tomar otro vaso y hacer lo mismo. Tanto Lee como Chen estaban impresionados con el equipo de Merky y literalmente están creyéndoselo de la paz, tomando ambos vasos para beber de uno y entregar el otro a su invitado, Ra's al Ghul. Nuestro plan de asegurar la reunificación final de Relasia bajo la guía política y económica del LexCorp es todo un éxito y así otro rincón del mundo, dijo Ra's, chocando su vaso con el de Luthor. Ve la luz. Fin del capítulo.